Hola testers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a The QA Hub. Vamos hoy con un nuevo vídeo de la serie de Cypress. Vamos un poquito a avanzar con nuevos comandos, con nuevas tabs. En concreto hoy vamos a ver la tab de aserciones y la tab de MISC. Seguro que la tab de aserciones ya os suena de cosas que hemos ido viendo en los vídeos en los últimos meses. Al final las aserciones, hoy vamos a indagar un poquito más en los tipos de aserciones que existen, pero hemos visto ya algún comando con el contains, con los asserts, con los expects. Y bueno, hoy para tenerlo un poquito más claro, vamos a indagar, vamos a verlo todo en detalle, todo en profundidad, vamos a dejarlo más que claro. Me habéis dejado un comentario hace poquito también en el canal, una tester del canal con el flag I, ¿vale? Que ya veremos hoy para qué se utiliza. Y luego vamos a pasar a la tab de MISC, que la tengo ya por aquí preparada también hoy, para, bueno, pues ir viendo un poquito, un par más de comandos y ampliar el vídeo un poco, que se haga más largo, porque yo creo que al final con las aserciones nos vamos a quedar cortos. Ya me veis por aquí que tengo el look veraniego, ¿vale? Estamos casi a 30 grados, 30 y pico, si no me equivoco. Entonces al final, bueno, pues el calor se ha apoderado por completo de nosotros. Vamos a tener unas semanitas a partir de ahora muy veraniegas y nada, pero esto no para, ¿vale? Tenemos que seguir viendo. Seguramente si habéis estado atentos por el canal habréis visto que se ha subido ya un vídeo del nuevo framework. Estamos también en Cucumber. No quiero hacer spoiler porque estamos en el de Cypress, pero bueno, que vamos ampliando horizontes, vamos a ir poquito a poco viendo cómo van estas series de vídeos. Espero que os gusten. Y nada, sin más dilación, vamos a pasar ya a nuestra pantallita de siempre, vamos a pasar a nuestra página de ejemplo de Cypress, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a hacer un pequeño repaso de las tabs que hemos ido viendo, la de Querying, la de Traversal, la de Actions, la de Window, la de Viewport, la de Location y la de Navigation, ¿vale? Con todos sus comandos que los tenéis disponibles desde ya en el repositorio de QA Hub, ¿vale? Para los curiosos. Y hoy nos vamos a centrar en estos comandos de aquí, ¿vale? Vamos a ver las aserciones. Por un lado vamos a ver las aserciones implícitas y qué suponen. Por otro lado vamos a ver las aserciones explícitas. Vamos a ver también dentro de las aserciones explícitas un tipo de aserciones basadas en TDD y otras basadas en BDD, ¿vale? Para los que hayáis visto el vídeo de Cucumber, seguro que ya os suena el BDD, el Behavior Driven Development, ¿vale? El desarrollo basado en comportamiento. El otro es Test Driven Development, que es desarrollo basado en test. Vamos a verlo hoy qué es lo que significa y qué es lo que supone. Y luego, en la última parte del vídeo, en la tab de MISC, vamos a ver los comandos exec, focus, screenshot, grab y para qué sirven todos ellos, ¿vale? Así que sin más dilación, vámonos ya para la tab de aserciones, ¿vale? Como podéis ver por aquí, seguramente ya os suene, perdón, un poquito el comando shoot, ¿vale? Vamos a abrir aquí a nuestro pequeño mejor amigo, al inspeccionador de elementos. Ya sabéis que como siempre soy muy partidario de esta herramienta para hacer el tema de los testeos. Y bueno, sin más dilación, un poquito para que entendáis. Mirad, la única diferencia así a grosso modo que existe entre las aserciones implícitas y las aserciones explícitas, ¿vale? Es que las aserciones implícitas, como dice la palabra, vienen a ser aserciones que utilizan los propios comandos que dicta Cypress, que pone dentro de su arquitectura, o vamos a decir dentro de esa abanico, ese abanico de funciones que nos da Cypress. Entonces, siempre que hablemos de aserciones implícitas, van a ser aserciones que estén basadas en comandos puros y propios de Cypress, como pueden ser should, como puede ser and, ¿de acuerdo? Todo lo que quede fuera de ahí, todo lo que quede fuera de comandos que pone Cypress a nuestra disposición, son aserciones explícitas, ¿vale? Explícitas, que se quedan fuera, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las aserciones explícitas tenemos otro tipo de comandos, como puede ser, por ejemplo, expect, como puede ser assert, como puede ser throw, como pueden ser un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero, si os dais cuenta, estas funciones ya no empiezan con la coletilla de CI punto, ¿vale? Porque no son funciones de Cypress.
Entonces, todas estas funciones, que son puras de otras librerías, que son de Chai, que son de JavaScript, que son de Mocha, que son de otro tipo de frameworks o otro tipo de tecnologías, estas aserciones son explícitas, ¿vale? Que nos quede claro la diferencia desde el principio del vídeo. Implícitas utilizan comandos de Cypress, explícitas no utilizan comandos puros de Cypress, ¿vale? Entonces, dentro de las aserciones implícitas, un comando bastante usado, que vamos a ver luego al final del vídeo, ¿vale? Es el should. Lo vamos a ver luego aquí también con un tipo especial de función llamada callback, función como de retroalimentación. Entonces, este should, ¿vale? Lo que va a hacer es, bueno, va a coger el elemento que nos devuelve el get, ¿vale? Yo creo que ya a estas alturas del bootcamp, de la serie de vídeos, aunque sea una serie de vídeos de conocimientos básicos, yo creo que no tenemos ya que entrar un poquito a qué es lo que devuelve el get. Yo creo que si habéis llegado hasta aquí ya deberíais de saberlo. Si no, os recomiendo que vayáis un poquito más para atrás y empecéis desde el principio o desde donde os sintáis más cómodos, perdón. Pero bueno, en específico el get nos devuelve el objeto que le pasemos aquí dentro. Entonces lo que nos va a permitir este should, ¿vale? Es comparar y bueno, básicamente comprobar que tiene una serie de atributos, una serie de objetos, una serie de parámetros, de propiedades, que tiene un texto igual a uno que le estamos pasando nosotros a la función. Entonces este should nos va a permitir hacer un montonazo de comparaciones, ¿de acuerdo? Mira, sin irnos más lejos, el ejemplo aquí que nos pone la página de Cypress nos dice que coge el objeto AssertionTable, que seguramente sea este objeto de aquí, AssertionTable, aquí lo tenemos, no sé si lo estáis viendo, sí, lo veis porque no lo tapo yo con la cabeza, con el marco. Entonces, este AssertionTable es esta tabla que estáis viendo ahí, ¿vale? Nos está diciendo que tiene que encontrar el body, ¿vale? Y en concreto de las rows de la table rows, coger la última, es decir, está cogiendo de lo que son de lo que son dentro del cuerpo el tbody, ¿vale? Este tbody de aquí, dentro de este tbody está cogiendo las TRs, como podéis ver aquí, y en concreto está diciendo que coge la última, es decir, esta de aquí, ¿vale? Y dentro de esta row tenemos el número 3, una celda con el contenido column content y otra celda con el contenido column content. Y esto lo único que está diciendo es que debería tener esa última fila, ¿vale? O sea, esta última fila debería de tener la clase success. ¿La tiene? Sí, aquí la tenemos, la clase success, ¿de acuerdo? Entonces está simplemente comprobando que esa fila tiene la clase success. Dentro de la fila, ¿vale? Continúa todavía la comprobación y en este caso en concreto está buscando la celda, porque TD es la celda de la fila. Si vamos aquí y nos fijamos, TD, ahí lo tenemos, es una celda y TD es la otra, pero le está pasando la primera, le está pasando el comando first para coger esta primera columna, ¿de acuerdo? Como veis aquí nos pone la gente de Cypress un comentario que dice chequeando el texto del elemento de formas diferentes. Mirad, para comprobar el texto de formas diferentes y para que nosotros veamos cómo podemos hacer, ¿vale? Como el comando should es tan amplio, porque nos sirve para comparar y comprobar propiedades y objetos de 1000 formas diferentes. Esto si queréis luego podemos incluso darle un repasillo aquí en la propia documentación para que lo veáis, ¿vale? Bueno, pues ya veis que aquí primero estábamos comparando que tiene una clase, la fila, la última, que se llama success. Ahora dentro de la última fila estamos comprobando la primera columna TD, que es esta de aquí, que contiene el texto column content. Y la forma de comprobar el texto, fijaros cuántas hay, ¿de acuerdo? Podemos poner have text, es decir, tiene el texto column content, contiene column content, have HTML, es decir, tiene el HTML, como ya lo sabéis, para los que seáis nuevos, es el fichero, la estructura de la página web. Entonces está diciendo que tiene dentro de aquí, de lo que sería el inspeccionador, un contenido HTML que pone column content, que sí lo tiene, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues simplemente aquí Cypress nos está diciendo, oye, pues mira, podéis comparar el texto de la celda de tres formas diferentes, pero no son las únicas, hay muchísimas más, ¿vale? Y luego nos está diciendo que Chey jQuery, que es una tecnología que utiliza Cypress, usa la función is, ¿vale? Para comprobar que el elemento machea el selector, ¿de acuerdo? O sea, lo que nos está queriendo decir aquí Cypress, ¿vale? Es que si ponemos should match td, ¿vale? Por detrás de este comando, nosotros estamos viendo la cadena de Cypress, ¿de acuerdo? En la que estamos usando la función should con el parámetro match, es decir, que debe machear esta celda el elemento td, que como veis lo tenemos aquí, ¿vale? O sea, la función, la aserción va a pasar, porque el elemento machea con td. Pero para que entendáis qué es lo que hay detrás de este should match, ¿vale? Ya nos está diciendo aquí la gente de Cypress que Cypress cuando ejecuta esto en el motor, ¿vale? De ejecución, lo que hay por detrás de esta función es que Cypress llama a una función que lee Chey jQuery, ¿vale? Que a su vez lee otra función dentro de esta función que se llama is, que tendrá su lógica y simplemente lo que estará haciendo es comprobar, evidentemente, que esta celda es el elemento td, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Aquí nos están metiendo un poquito de lógica interna, también pues para que entendáis cómo funciona el motor de Cypress, que también es un must, ¿no? En la vida de un programador. Al final, esto es un vídeo bueno, un objetivo básico para gente que no conoce mucho de programación o de QA, pero al final aquí ya estamos en un paso realmente intermedio, porque estamos tratando de entender incluso cómo funciona por dentro la propia herramienta. O sea, es un paso grande y bueno, para los curiosos podéis poneros a mirar incluso las funciones de Cypress, qué funciones de Che y jQuery usan algunas de ellas para ir entendiendo, y si queréis hasta os podéis poner a leer estas funciones, cómo funcionan por dentro para ver cómo llaman al inspeccionador de elementos y buscan los elementos, ¿vale? Esto podemos llegar a verlo en una serie futura de conceptos mucho más superiores de los que tenemos ahora. Ahora, por ejemplo, se nos escapa por completo del scope. Olvidaros de ver este tipo de cosas si sois noobs, si sois gente desde que habéis empezado de hace poco, porque no nos hace falta entender eso ahora mismo. Ahora mismo la gracia es entender cómo funciona Cypress y con que os quedéis que este comando should match td lo que está haciendo es coger el elemento HTML, es decir, este de aquí, y está macheando, que es de tipo td, es un elemento de tipo td dentro del HTML, es más que suficiente, ¿vale? Y luego la gente de Cypress también nos está diciendo que para machear el contenido de texto contra una expresión regular, se necesita invocar primero un método ya no de Che y jQuery, sino de jQuery, ¿vale? Llamado text, la función se llama text, y después machear utilizando una expresión regular, ¿vale? Y fijaros que aquí sí que nos pone el flag i, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente lo que estamos haciendo es invocar el texto, ¿de acuerdo? Podríamos utilizar la función text, es decir, podríamos hacer un punto den con esta celda de aquí y llamar al punto text, como nos está diciendo aquí la gente de Cypress, pero hay una función que se encarga de eso, ¿vale? Para no tener que poner el punto den y nosotros hacerlo de forma manual. La gente de Cypress ya nos pone la función invoke, que es para invocar atributos, y en este caso se encarga de invocar el texto de esta celda de la última columna, ¿vale? De la última fila, perdón, ¿vale? Entonces, dentro de esta última fila, de la columna, de la celda, perdón, td, del first td que estábamos haciendo aquí arriba, ¿vale? Estamos invocando el texto, o sea, estamos sacando el texto que es column content, y como veis aquí, de esto debería machear column content, ¿de acuerdo? Y me diréis, ¿qué es este flag de aquí, esta ahí? Si os dais cuenta, esta C del column y esta C de content, bueno, la segunda da igual, pero la primera de column viene en minúscula, ¿vale? Y si os habéis fijado aquí, en la celda
el column viene con mayúscula. Entonces me diréis, ¿es case sensitive la comprobación? Es decir, ¿comprueba si las mayúsculas o minúsculas están? Sí lo comprueba, pero si le ponemos el flag i, ¿vale? Que como repito, esto nos lo ha comentado una persona en el vídeo anterior y se lo agradezco porque ya le he puesto que lo íbamos a ver exactamente hoy aquí en este vídeo de aserciones. Espero que si está viendo el saludo, o sea, el vídeo, se acuerde de lo que digo y le mando un saludo, que me he liado ahí con las palabras. Y fijaros, lo que estamos consiguiendo con ese flag es que la comprobación no distinga entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, que si le paso column content en minúscula y aquí column content la C viene en mayúscula, la expresión regular tiene simplemente que comprobar que el contenido es el mismo. No comprueba que sea case sensitive. Si le quitásemos de aquí esta I, ahí sí nos daría un error Cypress, porque diría, no, perdona, me estás mandando column content, esta C de column viene en minúscula, pero sin embargo el objeto que estoy recuperando, la C viene en mayúscula, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, luego lo podemos ver en la ejecución, pero para que lo tengáis claro, ¿vale? Y fijaros, nos dice la gente de Cypress, una forma mejor de chequear un elemento, el texto de un elemento, contra una expresión regular es utilizar la función propia de Cypress, ya que estamos en las expresiones, en las aserciones implícitas, ci.contains, ¿vale? Que nos ponen aquí la página de HTTPS para que vayamos a la documentación, pero simplemente, ¿vale? Lo que conseguimos con ci.contains es comprobar ya directamente que el elemento, o sea, este TD, ¿vale? Contiene esta cadena, ¿vale? Y nos olvidamos de invocar el texto o de utilizar la función text de jQuery, como nos decía por aquí la gente de ejemplo de Cypress, ¿no? Si os fijáis aquí en el ejemplo que nos dan, vuelvo otra vez a coger el assertion table, ¿vale? Que es lo mismo que estábamos haciendo arriba. Volvemos a coger otra vez el tbody, que sería el cuerpo de la tabla, esto sería la cabeza de la tabla, esto sería el cuerpo, y coge el tr, es decir, el row, de nuevo el last, es decir, este último, ¿vale? Encuentra el primer elemento que contenga el texto macheando a la expresión regular, ¿vale? Porque lo que conseguimos con el contains, ¿vale? Es, fijaros, le ponemos un parámetro, ¿vale? TD para que nos busque una fila, es decir, esta o esta, ¿vale? Pero como bien nos dice aquí la gente del ejemplo de la página de ejemplo de Cypress, cuando usemos contains y le pasemos, por ejemplo, un parámetro como aquí, este TD, ¿vale? Lo que va a hacer es que dentro de la fila se va a quedar con el primer TD que encuentre. Aquí, si os fijabais, hay dos. Está este, que es el primer column content, y este, que es el segundo column content. El 3 no era TD. Si os fijáis aquí es TH. Entonces, este punto contains va a coger el primer TD, el primero que encuentre, este, y va a comprobar el contenido de la misma forma que lo hacíamos antes. Pero si os dais cuenta, aquí ya estamos pasando del find directamente a comprobar el contenido de la celda. No estamos teniendo que pasar entre medias, ¿vale? Por este paso previo, que es el de invocar el texto o llamar a la función text de jQuery. Entonces nos estamos comiendo un paso. Por eso aquí la gente de Cypress nos está diciendo que esto es mucho mejor, porque nos estamos ahorrando una línea de código, ¿vale? Y bueno, luego añade la comparativa de que debe de ser visible, para que os fijéis que should nos sirve para hacer un montón de tipos de comparaciones. Que tenga una clase, que tenga en concreto el nombre de una clase, ¿vale? Que tenga el texto de una determinada manera, que machee con una expresión regular, que sea visible, que no sea visible, que esté chequeado un checkbox. O sea, should, la función .should, la aserción .should implícita, sirve para infinidad de cosas. Por eso os decía antes de echar aquí un vistazo, ¿vale? Porque nos sirve para un montón, pero un montón de cosas. Esta función es casi como la función comodín. Yo creo que no nos va a hacer falta, ¿vale? Porque ya lo habéis estado aquí revisando conmigo. Entonces, bueno, ya lo veis que es que sirve para un montón de cosas. Es como el manitas de Cypress. Y fijaros, aquí nos dice la gente de Cypress también que puedes encontrar más ejemplos de funciones en las que, o sea, de casos de prueba en los que se machean elementos de texto, ¿vale? El contenido de elementos de texto en este
Bueno, fijaros que no existe en la documentación. Esto tienen un link roto aquí. La gente de Cypress, si me estáis viendo, esto tenéis que borrarlo porque tenéis puesto un link que lleva una página que está rota. Pero bueno, pensaba que ibais a tener ahí más ejemplos, ¿de acuerdo? Y bueno, la segunda comprobación implícita, que sería con el AND, que es simplemente una función que sirve para añadir, expandir un poco la cadena de comprobaciones que hacemos con esas funciones, ¿no? Entonces, básicamente, como veis aquí, nos dice que para encadenar múltiples aserciones juntas usamos la cadena, el comando .and. Entonces, si os fijáis, este elemento de aquí sería este assertions link, ¿vale? Este assertions link de aquí. Y simplemente lo que está haciendo es cogerlo y comprobando que debe de tener la clase active, ¿vale? Aquí la tiene, ahí está la clase active. Y luego empieza a añadir dos comprobaciones más, pero si os fijáis ya no empieza desde cero, no hace otra vez el sci.getAssertionsLink, sino que encadena esta primera comprobación que hemos hecho con el shoot con otras dos comprobaciones. Entonces digamos que estos .and lo que están haciendo es duplicar el .shoot, ¿de acuerdo? Y aquí vuelvo otra vez a la carga para que os fijéis que el .shoot nos sirve para comprobar nombres de clases, como es el primer caso de activo, para comprobar que tiene un atributo, un componente, ¿vale? Como por ejemplo este href que tiene el assertions link. Entonces, si os fijáis, nos sirve el shoot para comprobar atributos internos de elementos HTML, como este anchor, ¿vale? Porque lo que está haciendo aquí Cypress básicamente es coger el anchor, lo está cogiendo por el nombre de la clase assertionsLink, y con este .and está haciendo un .shoot, ¿vale? Para comprobar un atributo de ese anchor, de ese elemento A de HTML, ¿vale? Está comprobando que tiene un href, que sí lo tiene, y que incluye Cypress.io, ¿de acuerdo? Que ese anchor, fijaros que ahora está expandiendo dentro de lo que es el href que ha hecho anteriormente, está añadiendo una nueva comparación con este .and, ¿vale? Comprobando que el href, es decir, este href del anchor, incluye la palabra Cypress.io, ¿de acuerdo? Y efectivamente vamos a ver cómo la aserción va a funcionar, porque este Cypress.io está presente en el nombre del anchor, ¿de acuerdo? Bueno, pues no tienen ninguna más complicación, simplemente que veáis que shoot y .and nos sirven para hacer aserciones implícitas con Cypress, y en concreto que shoot nos sirve para un montón de cosas. Si tenéis dudas, si tenéis alguna sugerencia, si pensáis en alguna cosa y no sabéis responderla sobre el comando .shoot, lo podéis dejar por comentarios y yo lo leeré y os responderé en el tiempo más breve posible, ¿vale? Y ya sabéis que siempre, si necesitáis algo en específico, un vídeo o algo, aunque sea corto, estamos dispuestos. Entonces, en los comentarios dejadme siempre toda la información que necesitéis, ¿de acuerdo? Mirad, ahora vamos a pasar a los otros tipos de aserciones, ¿vale? A las aserciones explícitas, ¿de acuerdo? En este tipo de aserciones en concreto nos vamos a encontrar con, bueno, diferentes tipos de funciones. Aquí la gente de Cypress nos pone expect y assert, ¿vale? Para que veáis dos tipos de metodología, que ahora las vamos a ver. Pero existen más funciones, como por ejemplo throw, la de tirar una excepción. Simplemente, oye, si estamos comprobando que una cadena pues debe corresponder con algo y no corresponde, pues el .throw también, o sea, el .throw no, sino directamente el throw va a estar ahí para lanzar excepciones, ¿vale? Mirad, aquí la gente de Cypress ha sido muy inteligente y para, bueno, pues gente que estáis aprendiendo, nos ha puesto dos tipos de comandos para que veáis un poquito cómo funciona el BDD y cómo funciona el TDD. Y ahora aquí cogeréis y me diréis, ostras, Diego, ¿qué es esto del BDD y del TDD? Pues ya tengo tema para el siguiente vídeo del canal. Es más, los que hayáis llegado hasta aquí seguramente veáis en el canal, porque yo creo que lo voy a coger como tema para el siguiente vídeo de curiosidades en el mundo del QA, porque es muy interesante saber qué es BDD, Behavior Driven Development, y TDD, Test Driven Development, ¿vale? Mirad, por una parte, el Behavior Driven Development, es decir, el BDD, que lo hemos visto en el vídeo de Cucumber, y el cual os recomiendo ver para que aprendáis más.
Pues básicamente hace las comprobaciones en función del comportamiento del componente, es decir, lo que lleváis viendo toda la vida, ¿vale? Simplemente coge un objeto, un componente, un elemento, ¿vale? Y lo comprueba pues como lo comprobaría cualquier persona. Fijaros, el expect. Aquí es una comprobación muy redundante, pero esta comprobación está expectante, es decir, está comprobando que true es true, ¿vale? O sea, es la típica comprobación que nos hemos hecho siempre. Cojo un elemento que es de un color, le saco el color y compruebo que ese color del elemento es igual a verde. Bueno, pues estoy comprobando que el color verde de un elemento es igual a verde. Si el color fuese rojo, estaría aquí comprobando que rojo debería de ser verde. Y ahí es cuando la aserción con la función expect me va a fallar, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero que entendáis es que esto es la comprobación que hemos hecho todos alguna vez. Mirad, fijaros, aquí declara un objeto, ¿vale? Un objeto que se llama O, ¿vale? Que simplemente es un tipo de objeto que tiene un atributo foo que tiene el valor var, ¿vale? Y está simplemente comprobando, está comprobando que O es igual a O. Puede sonar súper redundante, pero son los tipos de comprobaciones que hemos hecho toda la vida, comprobaciones en base al comportamiento de un elemento, ¿vale? Luego aquí quizás es la típica comprobación que ya entendéis un poquito más, porque aquí la abro un poco más, ¿vale? Simplemente comprueba que ese O es exactamente deep equal, es exactamente igual a foo, o sea, el objeto con el atributo foo y el valor var, ¿vale? Y exactamente, si os fijáis, coincide en todo con este que tenemos aquí arriba. Entonces esta aserción de aquí va a pasar, ¿vale? Y aquí ya hace una expresión un poquito más de las nuestras, un poquito ya más avanzada, con una expresión regular donde está comprobando simplemente que foo bar, ¿vale? Machea la cadena bar y si os fijáis está poniendo la flag i, ¿vale? Para comprobar, para distinguir entre mayúsculas y minúsculas, para que este trocito de aquí de bar, ¿vale? De igual si está puesto con mayúsculas o minúsculas. Luego en la ejecución veremos si esta comprobación funciona. Os lo pregunto desde ahora. ¿Pensáis que esto va a pasar, esta función? ¿O debería de darnos un error? Bueno, pues lo vamos a ver después, ¿vale? La gracia de aquí del vídeo, de las aserciones explícitas, llega cuando estamos en la parte del TDD, ¿vale? Y me diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque TDD ya no lo habéis visto tanto como habéis visto BDD, ¿vale? Y mira que con BDD en el vídeo de Cucumber me he metido a saco, he estado ahí dando por saco con el tema de que entendáis qué es BDD, pero bueno, porque en Cucumber tiene una serie de complicaciones que aquí en Cypress pues no es tan dificultoso, vamos a decirlo, ¿vale? Entonces, este TDD básicamente es como una metodología, bueno, no es como es una metodología literalmente, en la que se parte inicialmente de los test y a partir de ahí se empiezan a hacer los desarrollos, ¿vale? Entonces, me diréis, ¿y cómo es esto? Bueno, pues por primera vez en el canal, tengo que decirlo porque es así, pero este tipo de metodología TDD la utilizan muchos equipos de software y empieza partiendo de lo que serían los tests, es decir, partimos de una idea en la que dices, vale, voy a hacer un componente, ¿vale? Pero antes de hacer el componente, imaginaros que voy a hacer, siempre pongo el mismo ejemplo, imaginaros que voy a hacer la página de Google, ¿vale? Voy a hacer el buscador de Google con la barra de búsqueda, con la lupa y voy a permitir que los usuarios rellenen las palabras que quieran buscar y cuando termine le den al Enter, ¿vale? Bueno, pues la forma en la que siempre hemos visto cómo se desarrollan los componentes es BDD. Empezamos por el desarrollo, es decir, yo hago la página de Google y a partir de ahí cojo y me pongo a testear. Es decir, empiezo a hacer búsquedas, empiezo a hacer cosas y empiezo a ver que la página efectivamente funciona. Bueno, pues con TDD es al revés. Es decir, yo parto de lo que tengo que desarrollar. Parto de empezar, bueno, pues por esa parte en la que tengo la idea de qué es lo que voy a hacer. Pero antes de ponerme a picar el código, empiezo a hacer los tests. Es decir, empiezo a decir, voy a hacer la batería de los tests. Y el primero que hago es, el componente de la barra de búsqueda debe de tener esta longitud. El componente de búsqueda debe permitir introducir X caracteres. El componente de búsqueda debe permitir introducir caracteres alfanuméricos. El componente de búsqueda tiene que tener el color blanco, ¿vale?
Entonces yo programo todos esos tests. Evidentemente, en un principio todos esos tests van a fallar. Van a fallar porque yo no tengo ningún componente creado. Pero esa es la gracia de hacer el TDD. Parto primero de esos tests y luego voy haciendo el componente, ¿vale? En función de esos tests. Si he puesto que en los tests que la barra de búsqueda tiene que tener 400 píxeles, la gracia es ir haciendo el desarrollo y hacer que la página de búsqueda tenga 400 píxeles, que tenga el color blanco, que permita caracteres alfanuméricos y que permita introducir X caracteres. Entonces yo voy a ir viendo los tests, voy a ir programando y cada vez que haga un commit, cada vez que se lance el CI, ¿vale? Porque cada vez que hago un commit lo voy a pushear y se va a lanzar el CI, voy a ir viendo los resultados de los tests y voy a ir viendo que puede ser que no espere a que se ejecuten en el CI, quiero decir, se pueden ejecutar en local, sí, pero voy a ir viendo efectivamente que mis tests van a ir fallando y la gracia de todo esto es ir haciendo el desarrollo para que al final toda esa batería de tests que tengo vayan funcionando, me vayan dando el verde, el pass, ¿vale? Y cuando yo consiga que todos los tests que he hecho antes de desarrollar el componente están en verde, ahí podré asegurarme de que el componente es óptimo, tiene todo lo que necesita y ahí ya puedo terminar el desarrollo. ¿Vale? Entonces, bueno, unas pinceladas de TDD, que seguramente si hacemos un vídeo indaguemos un poco más en este tipo de metodología. Y bueno, aquí la gente de Cypress pues simplemente nos coge y nos pone una función, nos declara una variable, ¿vale? Si os fijáis aquí es un objeto que es una persona que tiene el nombre Joe y tiene de edad 20 años, ¿vale? Y simplemente como os estáis fijando comprueba que isObject, es decir, comprueba que person, la variable que hemos declarado antes, es un objeto, ¿vale? Porque esta aserción, aser.isObject, lo que hace es comprobar que una variable es de tipo objeto, ¿vale? Entonces, fijaros que yo podría haber declarado primeramente antes este test, que simplemente está comprobando que cuando yo declaro una variable, tiene que ser de tipo objeto, ¿vale? Y eso me va a obligar a mí, cuando yo esté desarrollando posteriormente, a que cada vez que yo declare una variable que se llama person, tiene que ser siempre un objeto. Porque si yo después de tener este test, ¿vale? Porque esto es un test al final, si yo después de tener este test, cojo y debajo declaro una variable person que es de tipo integer, es decir, un número, que es de tipo float, un número entero con coma flotante, o declaro una cadena de texto, un string, este test de aquí va a fallar. Entonces la gracia es que hasta que yo no haga bien el desarrollo, hasta que yo no declare person como un tipo objeto, esto va a estar fallando constantemente y me voy a estar pegando con ello hasta que al final consiga declararlo como de tipo objeto. ¿De acuerdo? Esa es la gracia al final de todo. Ya os digo que para los más curiosos, aquí os diría ponerme por dudas en comentarios, pero vamos a hacer un vídeo ahora que me estoy dando cuenta especialmente de esto para que veáis bien claras las diferencias, ¿vale? Con que os quedéis con eso que os he dicho es más que suficiente. Y por último, aquí sí que la gente de Cypress indaga un montonazo, porque ya veréis que tenemos un montonazo de ejemplos, ¿vale? Nos dice, nos vuelve otra vez a la función implícita should, ¿vale? Esta función que teníamos aquí arriba, y simplemente lo que hace es, bueno, pues decirnos que, bueno, hay una cosita interesante que se llama callback function, ¿vale? Que es simplemente una función de retroalimentación, una función callback, que, bueno, como nos pone aquí, podemos escribir nuestros propios tests, nuestros propios chequeos, haciéndolos un poquito más complicados, utilizando la función should y pasándole dentro un parámetro, ¿vale? Si las comprobaciones no son suficientes, pasarle a la función should con un... le podemos pasar la función callback, ¿vale? Que es la que nos está diciendo, a la función should con un número explícito de aserciones dentro de ella, ¿vale? Como os fijáis aquí, esta sería la función should, a la que le estamos pasando una función callback, que sería esto que hay dentro de los paréntesis, perdonad, y dentro de la función de retroalimentación, fijaros que está haciendo varias comprobaciones, en concreto son explícitas, ¿vale? Esto os lo digo bastante claro. Dentro de las funciones callback de la función should de Cypress no podemos hacer comprobaciones implícitas, ¿vale? Yo sé que el punto should es una función implícita, pero una vez que le pasamos una función callback, que sería este parámetro que tenemos aquí, todo lo que tenemos que hacer en el momento que abrimos paréntesis son
comprobaciones explícitas, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos expect, aquí tenemos expect, aquí tenemos otro expect, aquí tenemos otro expect, aquí vamos con el throw que os dije antes, aquí volvemos a tener un expect y aquí volvemos a tener un expect. No hay ci.shoot ni ci.and por ninguna parte, ¿vale? Porque dentro de las funciones de callback son siempre funciones de aserción de, o sea, explícitas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? ¿Vale? Porque me diréis, sí, sí, mucha función de retroalimentación, como yo la llamo, función callback, pero ¿qué es esto? ¿Vale? Mirad, no sé si habrá por aquí un punto den. Efectivamente, mirad, si yo pongo un punto den, ¿vale? O sea, si yo cojo, imaginaros, un ci.get docsheader, este punto den $deep, lo que haría sería meterme el objeto que me ha devuelto el ci.get docsheader, me lo metería aquí dentro del $deep. Y yo luego lo que hiciese dentro, ¿vale? Lo tendría que estar utilizando, ¿vale? La comprobación que hiciese dentro del den, la tendría que estar usando con el objeto dólar que he declarado previamente, pero la gracia está en que este punto den se va a ejecutar solo una vez, no más. Es decir, si por alguna casualidad este punto den, ¿vale? Tiene una función de aserción explícita, que la tiene, porque aquí la veis, expect div to have text introduction, y la vez que se ejecuta, es decir, pasa la compilación, la ejecución, perdón, y por algún casual esta variable $div no tiene el texto de introducción, el test va a fallar, sí o sí. No va a haber otra opción. Es decir, solamente hace un intento, ¿vale? Pero la función callback hace un montón de intentos. Es decir, cuando yo hago una función callback, cuando yo cojo, por ejemplo, este assertionsp, fijaros que este assertionsp, ¿vale? Apunta aquí dentro, en concreto apunta aquí, ya lo estáis viendo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y está buscando, está haciendo un punto find, acordaros de, creo que era la lección de traversal, está buscando los parágrafos, es decir, está buscando estos elementos de aquí. Este parágrafo y este parágrafo. Y como no hemos puesto ni first, ni last, ni EQ0, ni EQ1, ni EQ2, ni hemos puesto nada para especificar cuál de los parágrafos queremos, ¿vale? Este ci.get assertions-p.findp me está devolviendo los tres p's. El primer parágrafo, el segundo parágrafo y el tercer parágrafo, ¿vale? Y cuando lo estoy metiendo aquí en una función callback de shoot, ¿vale? Me está metiendo estos tres textos por separado, claro, pero me los está metiendo como tres objetos separados dentro de esta variable $p. Y todas las comprobaciones que haga a partir de la arrow function, ¿vale? Las va a estar repitiendo un tiempo, ¿vale? Que vamos a tener definido. No sé si viene por aquí la variable. Porque esto la verdad que os interesa bastante. Esto os interesa bastante porque esto es del fichero de configuración de Cypress. ¿Vale? Vamos a buscarlo. Porque esto os interesa. Ya veréis por qué os interesa. No me deja buscar. No sé qué le pasa. Ahora sí. Config. Si cogemos el fichero de configuración de Cypress, que creo que es este artículo de aquí. A ver si carga. No. A ver. Config. Cypress Configuration, Component Testing, Configuration API. Yo creo que no es esto de aquí. Si ponemos por aquí Cypress config file variables environment variables, yo creo que es esto de aquí.
No, environment variables tampoco es. Environment variables, references, advanced installation, command line configuration. ¿Puede ser esto? Yo creo que esto es donde hemos estado, ¿no? No, mirad, fijaros, es aquí. Vale, mirad. Este comando de aquí, o sea, esta opción, ¿vale? Del fichero de configuración, define cuánto tiempo va a esperar Cypress por defecto siempre en vuestros tests, ¿vale? Por un objeto. Es decir, si yo estoy aquí y estoy haciendo un ci.get, ¿vale? Imaginaros que por la pantalla no hay ningún elemento que se llame assertions.p. Es decir, este assertions.p que apunta a esto. Imaginaros que yo ahora tengo tengo los privilegios como para venir aquí, coger, borrarlo y que no aparezca. ¿Os habéis fijado? Lo he quitado. No hay assertions.p. Entonces, Cypress, cuando pasa esto, lo que va a hacer es va a venir aquí y sencillamente va a buscar ese elemento y no lo va a encontrar. Pero la gracia es, ¿cuánto tiempo va a estar esperándolo? Bueno, pues el tiempo es el que hay definido en esta variable. ¿Vale? Esta variable, si vosotros no la tocáis en el fichero de configuración, viene por defecto, como veis aquí, default, a 4000 milisegundos, es decir, a 4 segundos. ¿Vale? Como os fijáis aquí en la descripción, es el tiempo en milisegundos que espera hasta que muchos de los elementos del DOM, los comandos, son considerados como timed out. O sea, muchos de los comandos que buscan elementos en el DOM, como es por ejemplo el ci.get, son considerados como timed out, es decir, salta el timeout. Mirad, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque ese tiempo que espera Cypress por un elemento es el que va a esperar también dentro de las callback functions, ¿vale? Entonces, si yo, vamos a refrescar porque necesito que vuelva otra vez este elemento para aquí. Si yo estoy cogiendo y estoy buscando, bueno, pues básicamente que tenga, o sea, si lo que estoy buscando es, perdón, este componente que tiene 3 paragraphs, ¿vale? Este punto shoot va a meter esos 3 elementos por separado, como ya os he dicho, dentro del $paragraph, ¿vale? Return an array, es decir, retorna un array de textos de todos los paragraphs, es decir, retorna un array de 3 valores. El primero sería some text from first p, el segundo sería more text from second p y el tercero sería an even more text from third p, ¿vale? Todos paragraphs. Y lo que está haciendo aquí es declarar una variable textos que mapea ese array de estos 3 paragraphs, ¿vale? Lo que está haciendo, bueno, nos deja aquí un enlace, pero ya os lo estoy explicando yo. Está mapeando, ¿vale? Para ir recorriendo de uno en uno, ¿vale? Y lo que hace es sacarle el texto a estos elementos, ¿vale? Porque lo que le está devolviendo es un array de textos propios de los paragraphs, ¿vale? Le está devolviendo lo que sería como el objeto, pero con este punto text, que si os fijáis aquí, esta función punto text, esta de aquí, es la que veíamos antes arriba, que nos decía la gente de Cypress de la función de jQuery, ¿vale? Para que la tengáis echada a un ojo, ya que no la pudimos ver, porque al final llamaron al método invoke. Bueno, pues aquí la tenemos en carne y hueso, ¿vale? Entonces, está llamando a la función .text de jQuery para almacenar los textos de los campos dentro de otra variable, ¿vale? Y si os fijáis, como bien os digo, jQuery, bueno, la función map, ¿vale? Retorna un objeto de jQuery, perdonad, y el .get se encarga de convertir eso a un array simple, ¿de acuerdo? Entonces, al final lo que ya tenemos en text sería un array de los que nosotros conocemos, por así decirlo, de toda la vida, ¿vale? Está volviendo a coger esos textos que hemos conseguido mapear de los 3 paragraphs y los está metiendo dentro con la función .get. Y como veis aquí, está comprobando con una comprobación explícita que ese text debe de tener una longitud de 3, porque tenemos 1, 2 y 3, ¿vale? Esta comprobación va a funcionar, ¿vale? Y si os fijáis aquí, nos dice que se puede utilizar un segundo argumento para la función expect para proveer de un mensaje claro con cada aserción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ahora ya no está comprobando longitudes. Ahora ya va a comprobar literalmente el texto de cada uno de los paragraphs,
¿vale? Y me diréis vosotros, ¿cómo lo hace? Bueno, pues lo hace primeramente con la función expect y con la coletilla toDeepEqual, es decir, debe ser exactamente igual, ¿vale? Ese array text. Y lo que está haciendo es ponerle un segundo parámetro, ¿vale? A la función que básicamente en el caso de que pasen las comprobaciones, va a imprimirnos ese mensaje. Es decir, si Cypress viene aquí, coge el array que hemos convertido aquí con la función .get y efectivamente el primero de los parágrafos tiene este texto, que lo tiene. El segundo de estos textos tiene este texto, que también lo tiene. Y el tercero de los textos tiene este texto, que también lo tiene. Debería de imprimirnos, si no me equivoco, porque creo que no es en el caso del error, debería de imprimirnos este texto de aquí, ¿vale? Hay funciones que lo hacen al revés y aquí se encarga el segundo parámetro de poner la cadena que se va a imprimir en caso de que haya una comprobación incorrecta, ¿vale? Pero en este caso, como van a pasar las tres funciones, entiendo que es el caso en el que sí que pasan las comprobaciones, ¿vale? Y hemos llegado aquí, hemos entendido toda la lógica, pero todavía me vais a preguntar en los comentarios. Oye, Diego, ¿y el tema de la callback function qué es? Porque no me ha quedado claro. Bueno, pues fijaros, antes os dije que cuando tenemos un punto .den, el código que hay dentro de los .den se ejecuta una vez, ¿vale? Pero fijaros, la chapa que os di antes con el parámetro default command timeout del fichero de configuración de Cypress no es más que por otra razón que las callback function se están ejecutando constantemente, ¿vale? Hasta que se cumple el código que hay dentro de ellas durante un tiempo limitado. ¿Ha quedado claro? Ese tiempo que están las funciones callback ejecutando constantemente este código, ¿vale? Es decir, la función viene por aquí, ejecuta todo este código, se ha cumplido la condición, es decir, todas las comprobaciones explícitas que hay dentro, esta y esta, han pasado, sí, bueno, pues en el caso de que sí que funcione, de que sí que pase, ya directamente coge y cierra, ¿vale? Pero la gracia de todo esto es cuando no pasa eso, ¿vale? Si yo estaba haciendo estas comprobaciones explícitas y por algún casual yo aquí en vez de 3 parágrafos tengo 4, ¿vale? Esta, si os fijáis, ya para empezar, esta función de esta aserción explícita va a fallar, porque va a haber 4 parágrafos y yo sin embargo solo tengo 3, ¿vale? Entonces, la gracia está en que cuando falle la función no va a ser como el .den, es decir, no va a coger y va a salir y me va a imprimir un mensaje de error. No, no. Lo primero que va a hacer es va a decir, vale, ¿cuánto tiempo tengo? Y va a venir y va a comprobar este valor que os estoy diciendo, el default command timeout. Y va a decir, vale, está puesto en 4 segundos. Y yo, cuando he llegado aquí, había consumido 2, entonces todavía me quedan otros 2 segundos. Entonces, si tiene tiempo y la comprobación que hay dentro de la callback function ha fallado, va a volver otra vez a empezar desde cero y va otra vez a volver a intentar que las comprobaciones que hay dentro de la función sí que funcionen, ¿vale? Esa es la gracia total de las funciones callback. O sea, si habéis entendido esto, habéis entendido prácticamente todo lo que nos quiere decir aquí la gente de Cypress con las callback function, ¿vale? Entonces, simplemente, en el caso de que una de las aserciones falle, va otra vez a volver a empezar y va otra vez a hacer todos los pasos hasta que al final esas aserciones sí que funcionen, ¿vale? Pero, y ya está, es que no tiene más. Os podría seguir explicando sobre el tema de las aserciones, pero yo creo que ha quedado claro el cómo las hace y sobre todo el tema de la función callback creo que ha quedado clarísimo, ¿vale? Entonces, os explicaba este parámetro de default command timeout porque si vuestra comprobación es súper larga, deberíais de tenerlo en cuenta y decir, vale, si yo estoy declarando una función callback que es enorme, evidentemente Cypress, en caso de que la repita una o dos veces, va a tardar y va a consumir un tiempo más grande. Entonces, 4 segundos, que es lo que viene por defecto, no es suficiente y vosotros vais a tener que incrementar ese tiempo, ¿vale?
Entonces, os recomiendo que le pongáis 10.000, 30.000, 100.000 milisegundos, en caso de que sea una comprobación muy larga, que 100.000 milisegundos no es más que minuto y medio, son 100 segundos, un poquito más de minuto y medio, pero bueno, que no es para tanto. Y esto lo vamos a ver luego, el cómo se declara, ¿vale? Porque esto es simplemente venir aquí al fichero de configuración, que sería este, tiene esta pinta, y aquí donde pone, por ejemplo, base URL, sería coger, añadir una línea y poner esta línea, default command timeout, ponerle dos puntitos y ponerle el tiempo que queremos añadir nosotros para cambiar el por defecto, ¿vale? Y bueno, básicamente las otras comprobaciones que hace, ahora que ya habéis entendido, espero, si no os ha quedado claro, dejármelo por comentarios. Ahora que ya hemos entendido un poquito cómo funcionan las funciones callback, simplemente nos viene con otro tipo de comprobaciones. En este caso, si os fijáis, coge el docs header, que el docs header es este header de aquí, busca un div, ¿vale? Es decir, este de aquí, el que hay dentro, este sería el docs header, este sería el de dentro. Lo vuelve a meter todo en una función callback y lo primero que hace es comprobar que tiene una longitud 1, efectivamente tiene una longitud 1 porque solamente hay una palabra, mete esa palabra, ¿vale? Dentro de la constante className, ¿vale? Este const es una variable constante, es decir, que no puede cambiar, y le mete, como os fijáis, el $div, ¿vale? Que es este valor de aquí, y el valor 0 del array, porque claro, es un array que solamente tiene un elemento, el elemento 0, y vale, simplemente le mete el class name, ¿vale? Que sería el nombre de la clase, ¿de acuerdo? Y el nombre de la clase, ¿vale? El nombre de la clase de este div, que es con el que estamos trabajando, es main-abc123 espacio hidden-hyz9. Entonces, esta comprobación explícita que hace luego con el spec está comprobando que ese nombre de la clase machea hidden y un guión, ¿vale? Os fijáis que ahora ya no tiene el flag i, ¿vale? No les ha interesado ponerlo, pero bueno, simplemente está comprobando que ese nombre, todo esto de aquí, tiene la cadena, la subcadena dentro, hidden y un guión. ¿La tenemos? Sí, aquí está. Hidden y un guión, ¿de acuerdo? Entonces, está funcionando el test, ¿vale? Simplemente aquí nos pone el ejemplo para que veáis cómo funcionaría con un punto .den, ¿vale? Que en caso de que no haya funcionado la callback function, ¿vale? Le pone un punto .den y espera que ese div que habíamos cogido arriba tenga el texto introduction, ¿vale? Como bien pone aquí, esto se va a ejecutar pase o falle el should, ¿vale? Porque el punto .den lo que hace es esperar a que se ejecute, falle o no, la función previa que tiene encadenada el den y después coge y se ejecuta. Entonces, esto se va a ejecutar siempre. Entonces, este div que tenemos aquí se va a comprobar sí o sí que tiene el texto introduction, ¿de acuerdo? Eso al final ya os fijáis que os estoy explicando en las comprobaciones, pero aquí la gracia de todo es que entendáis cómo funcionan las callback function, ¿vale? Que parece que nos las estamos dejando, pero en el caso de que falle, esto se va a estar repitiendo constantemente hasta que se alcance el tiempo por defecto, los 4.000 milisegundos, los 4 segundos, o en caso de que aumentéis vosotros el tiempo que añadáis en el fichero de configuración, ¿vale? Fijaros que igual que hemos puesto un punto .den, aquí la gente de Cypress ahora lo que nos dice es que podemos añadir un error, ¿vale? Podemos tirar cualquier error desde la función callback, ¿vale? La función se va a reintentar durante ese tiempo que hemos puesto en la variable default command timeout, pero en el momento que falle, ¿vale? Si llega a pasar ese tiempo, ese timeout, si se llega a cumplir el tiempo, ¿vale? Va a lanzar el error, ¿vale? Entonces aquí simplemente está volviendo otra vez a coger el docs header, está cogiendo exactamente lo mismo, está buscando el div, está comprobando que tenga la longitud igual a 1 y aquí, como bien veis, si no tiene el div la longitud 1, se va a lanzar el error que no encuentra un elemento. Está encontrando 0 o más de 1,
¿vale? Y luego va a coger el nombre de la clase en caso de que sí que lo encuentre, porque si lo encuentra, si solamente hay uno, perdón, no va a lanzar el error, no va a entrar por este if, se va a salir y entonces va a meter dentro de esta variable constante className el nombre de la clase que ya vimos antes, que es main-abc123 espacio hidden-xyz9, ¿vale? Y va a comprobar de la misma forma que ha hecho aquí arriba que si el nombre de la clase no machea hidden, entonces tira un error que no se ha podido encontrar la clase hidden en ese docsheader, ¿vale? Es prácticamente, si os fijáis, hacer lo mismo que hemos tenido aquí arriba, pero con la diferencia de que en esta callback function de aquí abajo, en el caso hipotético de que no encontremos un elemento, porque es solo uno, o que el nombre de la clase no contenga esa cadena, ¿de acuerdo? Va a tirarnos errores, ¿vale? Y aquí los vamos a ver bastante claros, porque arriba se va a esperar hasta, en el caso hipotético de que no estuviesen bien las cosas, se va a esperar a que salte el timeout y veríamos un error de que ha saltado el timeout. Pero aquí, antes de que salte el timeout, que os he dicho antes que realmente creo que me he liado al principio, pero aquí en caso de que no salte el timeout y la comprobación esté mal, se van a lanzar estos errores y los vamos a ver en la consola. Luego modificamos en la ejecución el asunto para que lo veáis lo que pasaría y para que veáis un poquito las cosas más claras, ¿de acuerdo? Vale, fijaros, otro ejemplo es que nos dice que nos recomiendan fuertemente que nuestros test sean deterministas, pero que algunas veces necesitaremos que vamos a necesitar machear el texto entre dos elementos y que no vamos a saber cómo el texto va a ser exactamente. Que debemos guardar el valor de esa variable del primer elemento y compararlo dentro de una función callback, ¿vale? O sea, si nosotros no sabemos cuál va a ser, por ejemplo, el texto de un componente que vamos a comprobar en un assert, ¿vale? El valor de ese elemento, pero no sabemos cómo es, nos recomiendan, perdón, estrictamente utilizar una función callback porque se va a encargar de que en caso de que, bueno, pues por no conocer esa cadena de texto se esté ejecutando constantemente o sea, falle nuestra aserción, pues la función callback va a estar ejecutando la aserción constantemente hasta que al final sí coja el valor que nosotros queremos coger, ¿vale? Aquí pues veis un poquito un ejemplo de cómo normalizar una cadena de texto, ¿vale? Casi parece más que estamos viendo cómo normalizar una cadena que las funciones callback, pero no quiero que penséis eso. Quiero que os quedéis con las funciones callback y para qué sirven, ¿vale? Lo único que aquí la gente de Cypress nos ha metido conocimientos un poquito más avanzados y también está bien verlos, ¿vale? Entonces aquí fijaros que se declara una variable text, ¿vale? Y como nos dice aquí la gente de Cypress, vamos a utilizar una función que normaliza un texto. ¿Y qué me diréis vosotros? ¿Qué es eso de normalizar? Bueno, pues mirar, normalizar es coger, por ejemplo, esta cadena de aquí arriba tiene una una mayúscula en la palabra foo y una mayúscula en la palabra var, ¿vale? Este const normalize text, ¿vale? Se va a encargar de coger, se le va a pasar un parámetro y esa cadena de texto que se le pase lo va a coger y va a reemplazar todo, lo va a reemplazar todo, en concreto, todos los espacios en blanco que tenga, se los va a comer, ¿vale? O sea, todos estos espacios aquí que tenemos en blanco los va a sustituir, si os fijáis aquí, le pone comillas simples porque aquí no hay nada, aquí no hay espacio. Entonces, al cambiarlo al sustituir el espacio en blanco por las comillas simples, es como si hiciésemos lo que sería el botón de retroceso de retroceso aquí en el teclado, ¿vale? Es como si estuviésemos haciendo un delete, ¿vale? Y luego va a cambiar todas las letras a lowercase, que lowercase es convertir todas las palabras, todas las letras de la palabra en minúscula, ¿vale? Entonces, el primer trozo de la función se va a encargar de quitar los espacios en blanco y la segunda se va a encargar de pasar todas las letras a minúsculas. Entonces, esta cadena de aquí, ¿vale? Se va a quedar como foo bar, todo junto, sin la mayúscula, sin el espacio y sin la B mayúscula, ¿vale? La F y la B van a estar las dos en minúscula. Y en la palabra de abajo no hay mayúsculas, pero hay espacios en blanco y se va a encargar de sustituirlos todos y de pegar la palabra, ¿vale? Entonces, si os fijáis, este get two elements está cogiendo lo que sería este div de aquí,
¿vale? Está cogiendo el primero, que sería literalmente este, está cogiendo el primer elemento, que sería este de aquí, lo está pasando a una función den, que como os he dicho antes se va a ejecutar solo una vez, ¿vale? Entonces le está pasando este texto de aquí, le está pasando el foobar en mayúsculas y con el espacio entre ellos, y lo está normalizando, ¿vale? Está cogiendo el texto, lo está metiendo dentro de la variable let text que declaramos arriba y lo está normalizando. ¿Os fijáis? Estamos usando la función normalize text que tenemos aquí y de parámetro le está mandando el texto. Fijaros aquí que tenemos la función de jQuery, ¿vale? Le está pasando el texto, es decir, le está pasando esto a la función. Entonces la función se está encargando de minimizarla, es decir, quitar los espacios en blanco y convertir las mayúsculas en minúsculas. Y luego está cogiendo el second, es decir, está cogiendo esta de aquí abajo, la que no tiene mayúsculas, pero tiene espacios en blanco en la palabra var, y se está encargando de hacer lo mismo. Está declarando aquí ya así una constante que se llama secondText y la está normalizando. O sea, está haciendo lo mismo con la palabra de arriba. La palabra de arriba normalizada la está guardando en la variable text y la palabra de abajo normalizada la está guardando en la constante secondText. Pero si os fijáis, lo último que hace la gente de Cypress es hacer una comprobación explícita, un spec, y está comprobando que esa secondText, esta segunda palabra que ha normalizado, es igual a la de arriba, ¿vale? Si os fijáis aquí no son iguales, pero después de normalizarlas, como han pasado por el mismo proceso de quitar espacios en blanco y quitar mayúsculas y poner las minúsculas, efectivamente las está dejando iguales. Y esta comprobación va a funcionar. De nuevo lo vamos a ver en la ejecución de los test en el motor, ¿vale? Para los que seáis nuevos, cuando vemos todos estos ejemplos primero de la página de ejemplo de Cypress, luego nos vamos a la ejecución de los test en vivo para que veáis cómo funciona el motor y incluso hasta aquí podemos añadirle una línea, una row, una fila que ponga un console.log e imprima las variables para que veáis que son exactamente iguales. Fijaros que el último ejemplo dice que en Cypress solo se reintenta el último comando, ¿vale? Si está permitido reintentar, o sea, si está permitido el tema del retry. Si necesitamos hacer pasos adicionales antes de correr una aserción, antes de ejecutarla, podemos utilizar una función callback para reintentar múltiples operaciones, ¿vale? Bueno, ¿qué nos está queriendo decir esto? Simplemente pues que si está permitido en el tema de los reintentos, que nosotros lo tenemos permitido, se nos van a permitir hacer múltiples comprobaciones dentro de las funciones callback, porque lo normal es bueno, pues que añadas solo una comprobación, pero como ya hemos visto antes, ¿vale? En aspectos de arriba, pues aquí arriba, por ejemplo, se hacían un par de aserciones explícitas, un poquito más arriba también teníamos otra. Entonces, bueno, básicamente el último ejemplo es bastante sencillo. Coge este random number, ¿vale? Porque si os fijáis, este random number, si yo ahora vengo y refresco, en vez de ser un 1, va a ser un regalito que habéis visto, se ha cambiado y me ha dejado un número aleatorio. Lo tiene puesto la gente de Cypress para que cada vez ponga un número aleatorio. Entonces, reintenta coger lo que sería el elemento, ¿vale? Mientras que el regalo está convertido, o sea, si os fijáis, vamos a centrarnos, porque quiero que entendáis esto. Cuando Cypress ejecute el test, mirad, si yo refresco la página, el número todavía no está. Está el emoji del regalo, ¿vale? Pero la comprobación que estamos haciendo, ¿vale? Es que estamos metiendo el texto que hay aquí dentro de una constante llamada n, a la que estamos parseando el texto, es decir, estamos convirtiendo este texto de aquí, que esto es una cadena de texto, en un número y encima de tipo float, de tipo entero flotante, ¿vale? Y luego estamos comprobando que ese número sea mayor o igual, ¿vale? GTE es mayor o igual que 1 y menor o igual, LTE es menor o igual que 10. Pero los que seáis un poquito más avispados, porque vosotros ahora aquí veis un 10 y decís, vale, pues el 10 es menor o igual que 10, porque es igual que 10 y es mayor o igual que 1.
Ya, pero es que cuando yo refresco la página, aquí no hay un 10, aquí hay un regalo. Hay el emoji de un regalo, ¿vale? Entonces, Cypress va a coger ese emoji y lo va a estar metiendo aquí en la función de callback. Y cuando llegue aquí a la comprobación, va a petar. Pero es que eso a ojos nuestros no lo vamos a ver. Esto tenéis que tener un poco de visión ya de programador, ¿vale? Cuando Cypress venga aquí a la página, va a coger este texto que hay aquí, va a meterse dentro de la función callback y en el div lo que va a ver no es un número, no es el 4 al principio. Hasta que pasa ese tiempo, fijaros, es muy pequeñito, pero mirad, está como 2 o 3 segundos, ¿lo habéis visto? Hasta que al final el regalo se convierte en un número, ahora han pasado uno, pero hay un pequeñito lapso de tiempo, ahí está, ese pequeñito lapso de tiempo que el número todavía nos ha generado y Cypress nos pone el regalo. Cypress igualmente está haciendo la comprobación, pero como estamos dentro de una función callback, cuando coge el regalo, viene aquí, se mete en la comprobación, da error, y como tenemos puesto de tiempo mínimo por defecto 4 segundos, está reintentando constantemente la función hasta que al final coge el número, hasta que al final se genera el número, y ahí ya sí que puede hacer la comprobación y el test pasa. Quizás este sea de toda la página el mejor ejemplo para que veáis cómo funciona una función callback, ¿vale? Porque aquí lo que cogemos al principio sin darnos cuenta es un valor erróneo, que es el regalo. Entonces la comprobación falla y ya luego vuelve a reintentar, vuelve a reintentar, vuelve a reintentar, vuelve a reintentar durante 4 segundos, porque la gente de Cypress aquí no ha cambiado el fichero de configuración, y como le da tiempo, porque este número se genera en prácticamente 1 segundo y medio, 2 segundos, fijaros, cuando ya se ha generado, aquí ya en la función callback ya va a entrar con este número y aquí ya va a decir, vale, ahora ya sí, el 1 es mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. O si es otro número, el 4 es mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Y ahí cuando ya pase el test, ahí sí que va a coger y va a terminar la ejecución de la callback function, ¿vale? Entonces espero que hayáis entendido para qué sirve la callback function, que es para cuando nosotros estamos haciendo una aserción, una comprobación, y realmente al principio no estamos del todo seguros de que vaya a ser lo que nosotros estamos queriendo comprobar, ¿vale? Pero para tener nuestras espaldas seguras, para estar tranquilos con el tema de las comprobaciones y saber que no va a petar a la primera de cambio, lo metemos en una callback function y lo ponemos a funcionar durante este tiempo, puesto en el default command timeout, hasta que al final ese objeto que nosotros estamos cogiendo sí que cumple con la expectativa que estábamos tratando de comprobar, ¿vale? Entonces, bueno, llevamos 1 hora y 10 minutos a tope. Me vais a dejar un segundo que vaya por un vasito de agua. Vamos a ver los ejemplos en vivo en el motor de Cypress y de la que venga, aparte de eso, nos vamos a meter de lleno con la tab de MISC y vamos a ir a por todas, ¿de acuerdo? Entonces, un segundito y ahora vuelvo. Ok, pues ya estamos aquí, vamos a ver esos ejemplos, ya hemos bebido agua, ya estamos fresquitos, ¿de acuerdo? Vamos a ver las funciones en el motor, en la interfaz gráfica. Ya sabéis que siempre cuando terminemos la parte teórica nos venimos por aquí a ver los tests, a cambiar cositas, a ver cosas en funcionamiento. Y que bueno, siempre lo que tenemos por aquí en verde es lo que hemos añadido en esta lección, en este caso las aserciones y la parte de MISC, ¿vale? Pero esto no vamos a correr, lo veremos en un rato. Y nada, vamos a abrir nuestra interfaz de Cypress. Voy a dejar por aquí el teléfono, que no quiero que suene. Y si todo va bien, pues debería de abrirnos ahí la instancia de Cypress. Acordaros siempre que nosotros estamos lanzando los tests en Chrome, ¿vale? Pero bueno, a mí es que Electron en concreto, en específico, no me gusta. Es el que viene por defecto con Cypress. Y al final, pues me gusta probar casos más realistas en navegadores que voy a usar, ¿no? Si alguien usa Firefox, Opera, Safari, otro tipo de navegador, lo puede comentar por ahí por los comentarios, lo podéis añadir. Y si queréis en alguna sesión, me puedo bajar la última sesión, la última versión, perdón, de uno de esos navegadores para, bueno, pues para que veáis también el inspeccionador de elementos en otros browsers, para que veáis también un poco, pues que no hace falta que sea todo con Chrome, ¿vale? Aquí al final tenemos que ser multifuncionales. ¿Vale? Y bueno, tenemos por aquí nuestro directorio, nuestra carpetita con las funciones, ¿vale? Vamos a empezar por las aserciones implícitas, ¿vale? Por el should, ¿de acuerdo? Entonces, nada, básicamente, como veíamos antes, vamos a tener esas comprobaciones de la tabla, donde veíamos, pues,
que se cogía, vais a ver ahora en funcionamiento cómo se coge lo que es la tabla, ¿vale? Veíamos que de la tabla se estaba cogiendo el body de la tabla, que son estas tres filas, y de esas filas, esas table rows, esto de tr dos puntos last, es que va a coger las tres filas y en concreto dos puntos, como le hemos especificado, la last va a coger la última, es decir, esta de aquí, ya lo veis aquí, que se selecciona la última, vaya, no lo veis porque lo estoy tapando con la cabeza, ya lo veis ahí que está cogiendo esa última fila y bueno, simplemente comprueba que tiene la clase success, como veíamos antes, aquí lo tenemos, la aserción, ya sabéis que cuando esto falla, es decir, si no encontrase la clase success, ¿vale? Porque es muy bonito verlo aquí en ejecución, o sea, yo vengo aquí, lanzo el test y lo veo corriendo, pero al final igual hay gente aquí que no está entendiendo ni papa, ¿vale? Esto lo que está haciendo es comprobar que la clase de esta fila, como vimos antes, vamos a quitar el highlighted, esta fila de aquí, ¿vale? Esta en concreto de aquí, eh, esta fila, tiene la clase success, ahí la tenéis, ¿vale? Esto, disculpad, si a mí ahora me diese por cambiarlo, si yo vengo aquí y esto en vez de success pongo de QE Hub, esto va a fallar, me va a dar un error que se llama assertion error, ¿vale? Un error de aserción, mirad, aquí está saltando el timeout, esa barrita morada que veis ahí a la derecha, es el timeout, que luego vamos a ver más adelante cómo modificarlo para el tema de la función should callback, ¿vale? Pero fijaros, aquí me está comprobando ahora que estoy esperando la clase success, pero sin embargo me he encontrado con the QA Hub, ¿vale? O sea, al revés. He cogido la clase del componente, que es lo que hemos modificado, lo que no hemos modificado, perdón, ha cogido la clase del componente y está diciendo, vale, oye, que yo tengo success aquí en la table row y tú me has puesto que en vez de success debería de llamarse de QA Hub y me está diciendo, ¿qué está pasando? Bueno, pues sencillamente que hay un error de aserción. Bueno, y perdonad, para que veáis, esto es el assertion error, ¿vale? Assertion error es que hay un error de comprobación que lo que estás comparando no es igual, ¿vale? Entonces, cuando las aserciones fallan, que suelen pasar a veces cuando cambia el equipo de desarrollo alguna etiqueta o algo, os va a salir este bonito assertion error y el objetivo aquí pues es que encontréis el nombre correcto del componente que estáis usando y simplemente pues que lo pongáis bien, ¿vale? Entonces está comprobando bien que la clase es success. Luego veíamos aquí en el ejemplo que está cogiendo el texto, ¿vale? De la primera celda, porque también veíamos, vamos a volver a quitarle el highlighted, también veíamos que en esta fila que hemos cogido antes, esta tr last, lo que eran las celdas, la del 3, la de column content y la de column content, ¿vale? Eran un th, ¿vale? Y un td, ¿vale? Entonces, lo que son las celdas, tds en concreto, ya veis que hay dos, que son esta segunda y esta tercera, ¿de acuerdo? Pero se está llamando a la función first, que como ya vimos en lecciones anteriores, lo que hace es cogernos la primera de todas las instancias de los objetos, ¿vale? Entonces está cogiendo el primer td, ¿vale? Ese de ahí, la primera fila, y está comprobando el texto de tres formas diferentes, con el should, ¿vale? Para que veáis que aquí la gente de Cypress, pues está diciéndonos que el should, como bien veníamos hablando antes en la parte de teoría, pues sirve para muchas cosas. Fijaros, que debe tener el texto column content, que contiene column content y que tiene el HTML, es decir, este HTML de aquí de la derecha, column content, ¿vale? Son tres formas de invocar el texto, ¿vale? Con el have_text coge y llama a la función, seguramente, si no me equivoco, .text de jQuery, que es esta que nos ponen aquí abajo, que yo creo que al final todas se basan un poco en eso, y comprueba que el texto exclusivamente lo que hay dentro es column content. Sin embargo, el de abajo, el de contain, está comprobando que la cadena de texto, perdón, esta cadena de texto de aquí, contiene column content. Evidentemente lo contiene. Podría contener column content de QA Hub, ¿vale? Y seguir funcionando. Incluso si le quitamos el content o si le quitamos el column y dejamos el contain, como esta cadena de texto contiene tanto la palabra column como la palabra content, perdón, nos serviría, ¿vale? Porque contain y have text son diferentes. Una comprueba el texto es exacto y otra comprueba que la cadena entera contiene un trocito, ¿vale? Una subcadena. Y luego la última de have HTML lo que hace es venirse aquí al documento HTML, ¿vale? Lo que vemos en el inspeccionador y comprobar que efectivamente existe una etiqueta, que si yo quito aquí el highlighted otra vez, existe una etiqueta,
¿vale? Con... a ver qué es lo que está pasando. Existe una etiqueta, aquí está, que es column content, ¿vale? Entonces aquí la gente de Cypress lo único que nos quiere reflejar es básicamente, pues eso, que se puede comprobar el texto de 1000 formas diferentes, que should, ¿vale? Si os venís también por aquí a la página de ejemplo de should, veréis un porronísimo, pero un porronísimo de ejemplos, ¿vale? Hay un montón. Fijaros, tenemos should be empty, que es que debería de estar vacía, esa cadena de texto, should be visible, que debe de ser visible, should equal, que debe de ser exactamente igual a var, a la cadena de texto var, should have CSS, o sea, aquí está comprobando una propiedad de CSS, ya se está yendo a otro tipo de archivo, should be selected, debe estar seleccionado, esa opción, la primera opción está option first, should be disabled, que debe de estar deshabilitado, un checkbox, ¿vale? Que debe de tener la clase form horizontal, que debe de tener, que no debe de tener el valor Jane, un input, que debe de tener un identificador llamado new user, que debe de tener un atributo href, que debe de tener un atributo href, fijaros, este tiene 3 parámetros que apunta a barra users, o sea, hay un montón, ¿vale? Al final el should es una función comodín, por así decirlo, se pueden hacer un porronísimo de cosas con ella. Por eso aquí la gente de Cypress pues, nos está poniendo varios ejemplos para que se vean que, bueno, pues se usa para muchas cosas, pero que aquí en un solo ejemplo no da para verlas todas. Y luego nos están diciendo también que se puede, mirar, fijaros, comprobar que un elemento, porque fijaros, lo que son las celdas son elementos HTML, en concreto hemos visto cómo partimos de una table row, estamos en una tabla, ¿vale? Que esta tiene una head, una cabeza, que ya veis que apunta a la cabeza de la tabla, a lo que son los nombres de las columnas, ¿vale? Luego está el t-body, que es el cuerpo de la tabla. Cada una de las filas del cuerpo de la tabla son TRs, table rows, 1, 2 y 3, y dentro de los table rows tenemos THs, que es la primera celda, y luego tenemos TD, que son cada una de las celdas a partir de la segunda, que tienen información, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que está aquí comprobando la gente de Cypress es que esa primera celda, porque es lo que tenemos aquí seleccionado, ¿vale? Si lo vuelvo otra vez a highlightear, os fijáis, tenemos esa primera celda, debe machear el elemento TD, ¿vale? Y luego simplemente nos dice una pequeña descripción de que esto invoca el método text de jQuery para comprobar, ¿vale? Que el texto de esa primera celda, esa primera TD, ¿vale? Machea con la cadena de texto column content con el flag i, ¿vale? Esto nos lo ha comentado recientemente una chica en el canal, que se lo agradezco, no me acuerdo de su nombre, pero ya le comentamos que lo veríamos hoy en específico, que bueno, que gracias, pero que hoy tocaba en la parte de aserciones ver el flag i, ¿vale? Fijaros, el flag i sirve para cuando tú estás comparando una cadena de texto, como puede ser, como lo estábamos haciendo antes, ¿vale? Si se la pasamos así entre dos barritas, ¿vale? Estamos ante la posibilidad de añadir aquí al final una i en minúscula, que lo que va a hacer es comprobar la cadena de texto formateada de tal forma que no distinga entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Ya os fijáis aquí que todas las celdas de la tabla tienen el mismo patrón, tienen el mismo nombre, column content, en concreto column va con una mayúscula y el resto de letras son todas en minúscula, ¿vale? Aquí en las comprobaciones anteriores, tal cual, se tenía que poner exactamente la misma label a esas celdas, ¿vale? Pero si le ponemos el flag i, fijaros que aquí el column ya no va con mayúscula, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es extraer el texto, lo va a invocar de esta celda, ¿de acuerdo? Y va a compararlo con una cadena donde no van a importar las mayúsculas y las minúsculas. O sea, da igual que yo tenga aquí column content, que ponga de alguna forma column y ponga content así, ¿vale? Lo puedo llegar a poner así. Imaginaros que está así la cadena, que va a dar igual. Cuando lo compare aquí con el flag i, lo único que va a fijar es que las letras son idénticas. No se va a poner a comparar las, las mayúsculas o minúsculas. Entonces, si nos vamos a las comprobaciones que ya hemos hecho, lo que eran estos tres primeros should, que son los que tenemos aquí, fijaros, este expected td to have text column content es el primero, el de have text, el segundo que es
contain sería este de aquí, y el tercero, que es have.html, es este de aquí. Los tres pasan, tenemos las aserciones en verde. De nuevo, si esto lo cambio por the QA Hub va a fallar. Y luego tenemos ese should match td, que lo tenemos aquí también, o sea que el elemento efectivamente machea con el nombre td. Y al invocar el texto, ¿vale? Fijaros que está comprobando column content en mayúsculas con el barra column content flag i, ¿vale? Para que os hagáis una idea, de nuevo, esto sí que lo vamos a modificar para que veáis que esto no funciona si le quito el i. Si yo vengo aquí y le quito el i, ahí ya no va a funcionar, porque va a comprobar la cadena de texto con mayúsculas y minúsculas. Y mirar, de nuevo, otra vez el timeout. Esa barrita que estaba ahí desplazándose es el timeout, que por defecto son 4 segundos. Luego lo vamos a ver, acordaros de esto. Pero ese column content ya no machea por la mayúscula con el barra column content. Entonces acordaros siempre que si queréis que vuestras comparaciones no distingan mayúsculas y minúsculas, es decir, que solamente vayan a lo que son las letras y las palabras, tenéis que ponerlo con el barra i al final. Y aquí ya, como se ve aquí perfectamente, sí funciona, ¿vale? La comprobación. Y bueno, básicamente la otra función, el otro test que tenemos era esa mejora que nos propuso la gente de Cypress, para que en vez de andar haciendo todas estas cadenas con el should, ¿vale? Cuando ya tengamos un poquito más bueno, bagaje, que entendamos qué es lo que estamos haciendo, podemos, en vez de utilizar un punto invoke test y luego machear, ¿vale? Que si os fijáis aquí estamos llamando a dos funciones, dos líneas. Esto nos lo comemos usando solo una, con ese contains, ¿vale? De el td, que sería la celda que contiene el texto, y el column content barra y la i minúscula, ¿vale? Porque si os fijáis, esto hace exactamente lo mismo. Coge la tabla, coge el tbody y coge la última table row. Exactamente lo mismo, y luego lo único que hace es poner el punto contains, que es una función que llama al método text de jQuery, lo llama dentro de esta fila, bueno, perdón, de este td, ¿vale? Que esto también apuntároslo a fuego. Cuando estoy utilizando una función como es, por ejemplo, contains, ¿vale? Y yo estoy cogiendo una celda, ¿vale? Si yo le paso un parámetro, un td, por ejemplo, se va a poner a buscar, antes de hacer la comparación propia del método contains, se va a poner a buscar tds, y en concreto, como va a encontrar uno aquí y otro aquí, se va a quedar siempre con el primero. Cypress, a menos de que le especifiques otra cosa, mirad, lo pone aquí, finds first element with text content matching regular expression, es decir, encuentra solo el primer elemento con el texto que le metas dentro de la función, ¿vale? Entonces va a coger ese td, y lo que va a hacer es compararlo con el texto de nuevo column content, que ya sabéis que va a pasar. Y a mayores, la gente de Cypress aquí nos añade el ejemplo de should be visible, para que, bueno, pues como os enseñaba yo ahora también con esos ejemplos, se vea que también se puede comparar, pues que esa celda sea visible. Pero esta comprobación sobra un poco aquí, pero entiendo que la han puesto pues para que se vea que se pueden hacer mil cosas con la función should, ¿vale? Entonces, de nuevo, se coge la tabla, se coge el cuerpo de la tabla, y el cuerpo de la tabla se coge el trlast, es decir, la última fila disponible. Y luego, nada, se comprueba que contiene el column content barra i y que es visible. Y ya está, chicos. O sea, no hay más. Simplemente os tenéis que quedar con 4 cosas. Que el should es como una función comodín que tiene infinidad de valores, que os sirve para un montón de cosas, que sepáis cómo funciona la función should por dentro, sobre todo cuando pongáis este tipo de valores, have text, contain, have html, o cuando directamente ya paséis al siguiente paso, al siguiente nivel, que es usar el punto contains, que sepáis que esto por dentro, porque estos son funciones de Cypress, llama a funciones propias de jQuery. A veces también Cypress trabaja con Chai, pero bueno, que al final esto tiene todo un código, y que, por ejemplo, a bajo nivel el tema del flag i pues también es importante para machear o sea, cadenas de texto sin diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Luego nos vamos al ejemplo del punto AND, que ya sabéis que, bueno, como vimos hace un ratito también, el punto AND no es más que otra función que es como el punto should, pero encadenando aserciones. ¿Qué pasa aquí? Que quiero que lo tengáis claro, porque si no puede ser que un día
cojáis y os peguéis contra el tema de los test. Vamos a cambiar el fichero. Igual estáis ahí un rato pegando, sobre todo al principio cuando se es nuevo. Tú vienes aquí y dices, vale, perdón, que me he saltado aquí. Yo vengo aquí y como os dije antes, cojo el assertions.link, ¿vale? Que el assertions.link, para que lo veáis claro, es un div. No, mira, no es un div, es un anchor, es este anchor que hay aquí, ¿vale? El assertions link, ahí lo tenéis, assertions link. Se coge el assertions link, esto, y se comprueba que tiene la clase active. Esto os sonará familiar porque lo hemos visto hace un momento, ¿vale? Pero en vez de con la clase active, con la clase success. ¿Vale? Entonces se comprueba que ese assertions link, este anchor, tiene la clase active, que es esta clase de aquí. Ahí está, ¿vale? Entonces, cuando se ha comprobado, se le añaden dos AND. Pero esto tiene truco. ¿Por qué? Porque fijaros, el punto AND, ¿vale? Tiene la coletilla de que tiene que tener el atributo, ese objeto href, ¿vale? Y diréis, vale, ¿lo tiene? Sí, lo tiene, aquí está. Es este href de aquí que apunta a HTTPS on Cypress.io, ¿vale? Pero aquí viene la trampa, aquí viene el truco, aquí viene el error. El segundo punto AND, ¿vale? Que se le está anidando, está comprobando que ese href incluye Cypress.io en la cadena. Porque vosotros podéis pensar que como el primero apuntó al objeto donde se estaba haciendo el shoot, el segundo también va a ir al objeto donde se está haciendo el shoot. Y es como no. El segundo, que tiene el include, está comprobando que el anterior, como se ha puesto un AND, es decir, el href, el atributo href, tiene Cypress.io. ¿Lo tiene? Sí, porque fijaros, es este Cypress.io de aquí. Tiene la coletilla Cypress.io, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque si yo borro esto, si yo borro esta línea del href, que está apuntando literalmente al atributo href, el test va a fallar. Y me diréis, ¿cómo va a fallar? Pues mirad, yo esto lo quito. Antes de quitarlo, mirad, no lo voy a guardar. Ahí tenéis el archivo sin guardar. Yo esto me vengo a LAN, ¿vale? Y veis que está funcionando, ¿vale? Se está haciendo la primera comprobación bien, que es la del punto, la clase active. La segunda, que es el AND, que debe de tener el atributo href, que es ese href. Y la tercera, que comprueba lo del Cypress.io, ¿vale? Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Yo ahora me vengo aquí y esto lo borro. Ahora sí, lo guardo. Me vengo al test. Y aquí fijaros que está saliendo el timeout y me va a meter un assertion error. Y aquí quiero que os quedéis clavados con una chincheta por si usáis la función .and. ¿Por qué? Dos cosas muy importantes. La primera, ese .and que está buscando que se incluya Cypress.io está fallando en el assertion error porque esa clase active, ¿vale? Cypress está viniendo aquí a mi test y está diciendo, vale, voy a coger el assertions link. Viene, se viene para aquí abajo, lo vamos a hacer aquí nosotros de forma manual y viene aquí al assertions link, ¿vale? Viene aquí al assertions link. Aquí está, assertions link, ¿vale? Una vez tengo el assertions link, me dice, debe de tener ese assertions link la clase active. ¿La tiene? La tiene. Es esta clase de aquí, ¿vale? Pero Cypress se ha quedado apuntando ahí. Se ha quedado ahí apuntando. Entonces la variable que tiene cogida es esa, active. Y como hemos ahora borrado esta línea de aquí del punto .and have attribute href, cuando ahora viene y ejecuta el punto .and con el include Cypress.io, es cuando falla porque está diciendo, no, yo me he quedado apuntando aquí en el punto active. Y este active no tiene, no incluye Cypress.io, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo claro. ¿Y por qué os lo digo así? Bueno, porque fijaros el error. Esto creo que la gente de Cypress, si estáis viendo este vídeo, os recomiendo que cambiéis el error del punto .and, porque ya me ha pasado más de una ocasión que no te dice que lo que está fallando es el punto .and. Fijaros que según está puesto, yo cojo el assertions link y lo que parece que está fallando es la primera aserción. Parece que está fallando en la primera función, en el shoot. Y es que no está fallando en el shoot. Me he liado, disculpad. No está fallando en el shoot, ¿vale? Porque está comprobando, primero comprueba que tiene la clase active, este assert, que es el primero, debería de poner passed, debería de funcionar, porque esta función
está pasando, pero como estamos concatenando, le estamos añadiendo lógica con un punto AND, esto es como una puerta lógica, si no pasan las dos, no pasa ninguna, ¿vale? Está comprobando que ese active incluya la coletilla Cypress.io. Pero es que eso, si os fijáis, no es lo que me está devolviendo el error. Aquí se me está devolviendo un assertion error, que lo que pone es que se está esperando que assertions link active, que es lo que hemos cogido al principio, esto, tenga la clase active, y es como, pero ¿cómo me puede estar dando este error? Porque el objeto tiene la clase active. O sea, si yo me vengo aquí, quito el highlighter, y efectivamente esto funciona. Fijaros que esto, si yo me vengo por aquí, esto, a ver si termino de hacerlo, pero esto funciona. Ahí está. Yo tengo la clase active, entonces, ¿cómo me puede estar diciendo Cypress? Expected assertions link active to have class active. Si es que la tiene. Me está diciendo que la clase no es active de este objeto. Y es aquí donde digo que la gente de Cypress, esto al final ya con la experiencia, cuando ya sabes cómo funciona todo, pues puedes decir esto sin ningún tipo de tapujo, porque sabes que lo que está mal en este caso en concreto aquí es el framework. ¿Vale? El framework es como que me está diciendo, se está quedando en la primera de las comprobaciones, cuando debería de estarme escupiendo la segunda. Me debería de estar diciendo, oye, que has puesto aquí un punto AND con la primera aserción y lo que está fallando de las dos, ¿vale? Porque he borrado la del medio, la que está fallando de las dos es la tercera, que es la del include Cypress.io, porque active no incluye Cypress.io, ¿vale? Entonces, bueno, tener mucho cuidado, porque esto si estáis en un día un poco perdido, y os da por poner un punto AND, vais a perder media hora, una hora, el día entero. O sea, os vais a poner en plan modo quebradero de cabeza. Y para que no os pase, pues os recomiendo que le deis un par de vueltas. Esto yo si cojo y lo vuelvo a recuperar, lo vuelvo a poner con el href, ya vais a ver que esto vuelve a pasar, porque ahora lo está comprobando desde el atributo href. ¿Vale? Entonces comprueba que tiene el atributo href y luego comprueba que el on Cypress.io incluye Cypress.io. ¿Vale? Y no tiene más. Es simplemente eso. Acordaros que el punto AND funciona como una puerta lógica AND. Si no pasa el should y el AND, o en este caso, si tengo linkeadas 300 historias, si no pasa la última, no funciona. ¿Vale? Nos vamos a las aserciones implícitas. ¿Vale? Vamos a empezar por la de expect, creo que era la segunda, no, era la primera. Vamos a empezar con la del expect, que es la del BDD, el Behavior Driven Development. ¿Vale? Esto ya sabéis, esto es a muy bajo nivel, entonces aquí quizás en Cypress no vais a ver nada. Fijaros que esto como son funciones de Cypress, o sea, como no son funciones de Cypress, son funciones de fuera, por eso se llaman explicit assertions, aserciones explícitas que vienen de fuera de Cypress. La función expect y assert, eh, esto utiliza chai por debajo, entonces, mirad, yo si paso el ratón, aquí no se ve nada, no está seleccionando nada en el DOM. ¿Vale? Entonces esto lo tenemos que hacer es un poquito así de memoria, un poquito de cabeza. Fijaros que estoy comprobando que true es igual a true, o sea, una comprobación que es como el caballo blanco de Santiago es blanco, o sea, es 100% cierta la comprobación. Luego se está declarando la variable que vimos antes, que es un objeto con un atributo foo que tiene el valor var, ¿vale? Entonces estoy comprobando que ese o, esa variable o, sea igual a o, es decir, estoy diciendo que mi mano izquierda es igual a mi mano izquierda. ¿Vale? Entonces, fijaros, estoy comprobando que foobar es igual a foobar. O sea, literalmente. Puede sonar un poco redundante, pero esto es para que veáis cómo funciona el spect. ¿Vale? Al final es una comprobación basada en comportamiento, ¿vale? Basada en lo que es el tema de la percepción de las variables, el comportamiento del programa, ¿vale? Entonces, quizás aquí ya se ve un poquito mejor que como lo estoy comprobando con un literal, pero sin o sea, declarando algo nuevo, porque aquí ya le digo, oye, mira, que esa variable o que he declarado aquí arriba, comprueba que sea exactamente igual a este foo dos puntos var, este objeto con el atributo foo y el valor var de ese atributo. ¿Vale? Entonces es como que le estoy diciendo, en vez de decirle que compruebe que mi mano izquierda es igual a mi mano izquierda, que sería la comprobación anterior, le estoy diciendo, comprueba que mi mano izquierda es igual a esta nueva mano que te traigo aquí, que sean iguales las dos, ¿vale? Que es una nueva variable. Y luego simplemente se está comprobando también con una expresión regular que foobar, esta cadena de texto, machea, fijaros con el flag i, ¿vale? Para comprobar que var aquí lo puedo poner con minúscula
y en el spec puede estar la parte del var con mayúscula, ¿vale? Y de nuevo, expected foo bar to match barra bar está pasando, ¿vale? Porque esto simplemente comprueba que machea un trozo de la cadena de texto con ese bar en minúscula. Y como le hemos puesto el flag i, esto lo está pasando, lo está formateando a minúscula para hacer la comprobación. Acordaros que yo, de nuevo, si yo me vengo por aquí y en el spec le quito ese barra i, esto revienta por algún sitio, ¿vale? Ahí lo tenéis. Porque ahí ya sí que está comprobando esa B que viene en el foobar que sale en mayúscula. Esto por eso quiero que os lo grabéis a muerte, porque si no hay veces también que os podéis llevar un quebradero de un ratillo largo, un par de horas, y luego decir, ah, vale, que era esta tontería, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar a la parte del assert, que ya sabéis que esto es quizás lo más nuevo, porque en el canal ahora hemos empezado con Cucumber. Si veis este vídeo dentro de mucho tiempo, seguro que ya hemos subido porronísimos de vídeos de Cucumber, pero a día de hoy solo llevamos uno, y en el canal se ha explicado un poquito qué es el BDD, se explicará también en detalle el tema del BDD y el TDD, que ya lo tengo claro, para subir un vídeo solamente explicando eso. Y fijaros, si yo me vengo, no sé por qué he bajado tanto, si yo me vengo al assert, ¿vale? Esto básicamente hace las comprobaciones primero, los tests y luego va el desarrollo, ¿vale? Entonces, esto sería como empezar declarando los tests, empezar diciendo, vale, imaginaros que esto no está aquí, ¿vale? Y simplemente empiezo poniendo un test diciendo, vale, hay que comprobar siempre que person, la variable person, que se va a declarar sí o sí, es un objeto, ¿vale? Y en el caso de que falle la función, ¿vale? Las aserciones cuando fallan escupen errores. Entonces me va a devolver este valor, ¿vale? Si person no es un objeto, me va a devolver este error, ¿vale? Si yo vengo aquí en person, fijaros, esto está pasando, ¿vale? Como hemos declarado un objeto que se llama person, que tiene nombre Joe y edad 20 años, al hacer la comprobación de que person es un objeto, no me pone ningún error. Simplemente me está diciendo que el assert funciona. El valor es un objeto y está pasando. Si yo me vengo aquí y no declaro un objeto, si yo declaro una cadena de texto, si yo me vengo aquí y pongo de QA Hub, esto va a petar, ¿vale? Porque no es un objeto de QA Hub, es una cadena de texto, ¿vale? De nuevo me vuelvo a sacar el error, pero aquí ya veis que no está funcionando, ¿vale? Esto para las comprobaciones con el assert os recomiendo que busquéis la librería Chai, que esto también lo podemos ver en otro vídeo. Si venimos aquí y ponemos assert chai.js Cypress, fijaros que aquí en Chai Assertion tenemos la referencia de la API y fijaros cuántas funciones tenemos de la librería Chai.js. Tenemos assert, fail con varios parámetros, is ok, is not ok, equal, not equal, strict equal, not strict equal, deep equal, not deep equal, is above, is at least. Bueno, mirad todo lo que hay aquí para usar de Chai.js en Cypress. O sea, tenemos todas estas... Esto todo que veis aquí, estos son todo comprobaciones explícitas. Que hoy hemos visto solamente dos. ¿Sabes? Estamos viendo la de isObject. Pero esto es como el should. O sea, mirar cuántas comprobaciones hay y mirar cuántos parámetros hay. Hay un porronísimo. ¿Vale? Esto nos da casi para hacer un vídeo entero si queréis aparte. Lo podemos llegar incluso a ver en el final, en un epílogo. Esto viene todo con los parámetros que hay que pasarle a la función y una pequeña descripción de qué es lo que hace cada cosa. Fijaros que si yo me vengo por aquí arriba, incluso si yo busco isObject, seguro que sale, mira, isObject nos sale ahí, no sé si isString, fijaros, isString comprueba que la variable es un string. Fijaros, mira, aquí se declara una variable que es un string y se comprueba a ser .isString que ese torder, que es esta variable de aquí, es un string, ¿vale? Lo mismo que estamos haciendo nosotros con isObject, pero con un string. Para que veáis que esto, bueno, es que hay infinidad de formas de hacer las comprobaciones, ¿vale? Y nada, chicos, esto si lo volvemos a dejar en su sitio, pues vais a ver que la comprobación nos vuelve a funcionar, ¿vale?
Lo dejamos así, por este lado, nos venimos por aquí y esto debería de estar pasando, no. Vale, nos ha faltado, eso es que le hemos puesto las comillas y lo pusimos en modo cadena de texto, ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, comprobaciones explícitas que nos sirven para comprobar pues que una cosa sea, una variable sea de tipo string, que sea un objeto, que esté ok, que esté null, que no esté null. Ya veis ahí que hay un porronísimo. Echarle un ojo, de verdad, los que seáis más intrigados, esto lo dejaré en la referencia del vídeo, chey.js, aquí tenéis la API con la que funciona chey.js y a la que llama Cypress para hacer este tipo de comprobaciones, ¿vale? Y ahora ya sí, nos vamos a nuestro callback function que nos está esperando el bicho. Nos está esperando ahí el gigante de la parte de assertions, ¿vale? Que bueno, aquí simplemente también os tenéis que quedar de todo lo que viene de ejemplos con 4 cosas, que es que vosotros, en estas funciones que hay aquí, en estos tests, ¿vale? Cada uno de los tests que tenemos en el documento, ¿vale? Si venimos aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, 5, perdón. Como veíamos antes, que dentro de esa función callback, should callback, esto se va a repetir, en caso de que la aserción falle, se va a repetir durante X segundos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Yo estoy aquí en el primer test, que el primer test lo que hacía era, cogía los 3 textos, los 3 párrafos, acordaros, cogía assertions P, que es este trozo de texto, cogía los párrafos, que son 3 elementos, ¿vale? 1, 2 y 3. Y lo que está haciendo es comprobar. Le está pasando la variable. Primero, hace una run function con esos 3 resultados. Los mete dentro de esta variable que se llama $p. Lo mapea con la función .map de jQuery, ¿vale? Y va haciendo para cada uno de esos párrafos, ¿vale? Extrae el texto, luego comprueba que ese text, que es un array de los 3 resultados, tiene la longitud 3, que es esta primera comprobación. Efectivamente pasa, porque son 1, 2 y 3 text, 3 párrafos, ¿vale? Y después simplemente lo que hace es comprobar que cada uno de los textos, el primero coincide con este texto, el segundo coincide con este texto y el tercero coincide con este texto, ¿vale? Ya veis que esto no tiene nada de extraño. Lo que es importante es saber lo que os digo. Yo si vengo aquí, ¿vale? Y esto lo modifico. Si yo cojo esto y le pongo aquí en el primero de QA Hub, esto lo va a estar repitiendo un tiempo, en concreto, va a estar repitiéndolo 4 segundos porque es el que viene por defecto en la variable, ¿vale? Y fijaros, mirad, 4 segundos. 4 segundos espera. Esto se puede modificar, ¿vale? Esto se puede modificar, como ya os dije antes, esto lo vamos a ver aquí. Quiero que os quedéis con esto, que es una parte crucial del vídeo. Esto aquí en el archivo de configuración de Cypress, que es este ficherito que tenemos aquí, ¿vale? Esto podemos venir aquí y poner config, a ver, additional config. Creo que era por aquí. No. Config file, config files, component testing, styling, core concepts, guides, continuous integration, tooling, plugins, references, frequently asked questions, passing props to components, using spice, pero vamos a ver, config file, specifying an alternative config file. Mirar, aquí venían configuraciones. Mirar, esta es la que quiero modificar, default command timeout, pero quiero que lo veáis, no porque os lo digo así de bruto, ¿vale? Sino quiero que veáis. Aquí está, vale, mirar, estaba buscando esta página, me estaba volviendo loco. Esta página de aquí, ¿vale? Que es donde viene la configuración de Cypress. Esto en concreto viene en References, aquí a la izquierda, en Configuration. ¿Vale? Os habla sobre el archivo de configuración, os dice cómo funciona esto por debajo y os dice las funciones, los parámetros que podéis modificar vosotros en el archivo de configuración, porque esto es como modificar la configuración de Cypress, ¿vale?
Esto ya iremos viendo algunos de los parámetros más potentes, pero hoy en concreto vamos a ver uno que es el default command timeout. Mirad, esto por defecto, por default, viene en 4000 milisegundos. Tiempo en milisegundos. 4000 milisegundos son 4 segundos. Yo si esto cojo y lo modifico, ¿vale? Si yo vengo aquí y esto, no sé ahora mismo si era dentro del archivo, no me la quiero comer con patatas. Define config, module export define config, end-to-end. Vale, es fuera. El end-to-end está aquí. Vale, pero mirad, lo podemos meter dentro también. Lo podemos meter fuera o dentro. ¿Vale? Como Cypress tiene test de componentes y test end-to-end, lo podéis meter fuera y se va a aplicar la configuración en global, o lo podéis meter dentro de los test end-to-end, que son los que estamos haciendo nosotros. Los test de extremo a extremo, lo podéis coger y meter aquí dentro y decir, oye, el default command timeout lo vamos a poner ahora en 20 segundos, que son 20.000 milisegundos. Y nos quedamos tan panchos, cogemos, guardamos el fichero y esto automáticamente viene y nos ejecuta nuestros tests y ya veréis cómo esto va a esperar aquí 20 segundos. Porque es la gracia del callback function, que va a estar ahí durante todo el tiempo que le hayamos especificado, repitiendo, 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 tratando todo el rato de estar, fijaros, de estar, mirad, ¿veis los 20 segundos? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya veis que esto coge ese tiempo definido por defecto y está durante todo el tiempo ejecutando toda la comprobación para ver si en algún momento cambia, ¿vale? Si le pongo aquí, yo qué sé, un tiempo infinito, si le pongo 2 millones o vete tú a saber qué le he puesto ahí en rápido, deprisa y corriendo, esto está aquí ejecutándose indefinidamente. Por eso los parámetros de configuración los veremos en detalle, que son muy importantes, hay que tener cuidado y sobre todo estar seguro de cuando tocamos uno, saber qué es lo que estamos tocando exactamente. Aquí es lo más importante. Fijaros, mirad, no baja el timeout. No baja el timeout. Esto si quisiese estar haciendo una espera, pues yo que sé, que fuese de 5 minutos para ver si cambia algo en la interfaz. Imaginaros que yo tengo que estar esperando 5 segundos y este assertions cambia el texto y pasa a llamarse. Pues mirar, tenemos un ejemplo más que bonito. Si venimos por aquí y ponemos de QAHub.es, tenemos un ejemplo en la página web. No es por hacer publicidad, pero es que justo me acabo de acordar. Fijaros, tenemos por aquí, mirad, imaginaros que tengo que hacer esta comprobación, que cada poco, esto lo voy a parar porque si no va a saltar el sonido, una visita gratis, pero imaginaros que yo quiero cambiar este texto, mirad, esto va cambiando cada 5 segundos y lo que tengo que hacer es eso, esperar a que cambie. Bueno, pues simplemente sería añadir ese tiempo de modificación que hay que poner y ponerle que cada 5 segundos esto va cambiando y vamos haciendo la comprobación nueva, ¿vale? Entonces, nada, lo que está pasando ahora es que esto está esperando indefinidamente. Fijaros que no ha bajado nada de la barrita del timeout. Vamos a volver a dejarlo esto en su sitio. Vamos a ponerle 10 segundos, ya que lo hemos modificado, para que veáis que esto tarda 10 segunditos de nuevo. Y es lo que os tenéis que quedar con el tema del shoot callback. ¿Vale? No tiene más. O sea, el resto de cosas ya visteis que eran comprobaciones bastante sencillas. No tiene nada más. Porque luego las comprobaciones que nos han querido poner ahí la gente de Cypress tienen un par de coletillas del shoot para que veáis también otros tipos de comprobaciones que se pueden hacer con la función shoot, pero no tiene más. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí nuestro primer test, que sería este, está esperando los 10 segundos. Como le he cambiado este texto a Cypress, falla, nos salta el assertion error. Pero ahora los otros 4 funcionan, ¿vale? Los otros 4, si recordáis, lo que hacían era coger y comprobar el nombre de la clase que tenía, macheaba con el tema del heading, ¿vale? Que si venimos aquí a inspeccionar este docs header, esto tenía el literal heading, ¿vale? Aquí lo veis, que esto tiene el nombre heading, igual se ve un poquito mal ahí a la derecha, pero mirad, es heading-XYZ987, entonces está comprobando que efectivamente el class name, que es este, machea heading y un guión, como coincide que sí lo tiene,
¿vale? Para que veáis que la parte de match no es igual que ser exactamente igual, porque si no nos metería un casquetazo al ser otro nombre, el que tiene aquí, porque la clase se llama main-abc123 espacio hidden-xyz987, ¿vale? Y luego la siguiente comprobación lo que hacía era tirarnos un error, ¿vale? Que esto también es interesante de ver, vamos a dejarlo todo en su sitio, nos volvemos al shoot callback, lo volvemos a dejar como estaba esto, ¿vale? Y fijaros que para que veáis cómo es el tema de lanzar un error, esta comprobación lanza errores personalizados. O sea, si yo vengo aquí y le cambio a que el texto tiene que ser de QE Hub, como va a fallar, va a venir en la comprobación, va a coger el nombre de la clase y cuando entra aquí dentro va a decir, si el nombre de la clase no es de QE Hub, lanza este error. Como el nombre de la clase va a ser el que acabamos de ver ahora, el de ABC 123 main ABC 123 hidden XYZ987 va a fallar y nos va a lanzar un error, fijaros. Vamos a verlo en directo. A ver si se tiran los dos primeros test, ahí está. Vamos a ver un error personalizado. Aquí ya vais a ver que no es un assertion error. Esto está fallando y ahora el error nos va a decir, oye, que no coincide el nombre de la clase con el que me has puesto tú aquí. Mirad, error, ¿vale? Es el error personalizado y me dice que no existe. Vale, se me ha olvidado ponerle la parte de QE Hub en el error, ¿vale? Porque lo que lanza el error personalizado es la cadena de texto que metes dentro de la función de error, porque throw es la función para lanzar errores. Tenemos que declararlo como un nuevo error. Hay diferentes tipos de errores que también los podemos ver en otro vídeo aparte, porque no nos vamos a parar aquí a ver los distintos tipos de errores que hay. Pero fijaros que yo estoy aquí declarando uno nuevo que me he inventado yo, que es personalizado, que dice, oye, si no encuentras la clase de QE Hub, lanza un error de que no se ha podido encontrar literalmente la clase de QE Hub y me imprimes el nombre que sí que se ha encontrado, ¿vale? Y entonces esto pues simplemente nos dice, oye, error, no hemos podido encontrar la clase de QE Hub en main ABC 123 hidden XYZ987, que es la clase que sí que existe en el ejemplo real, ¿vale? Sería perdón, me estoy equivocando. Este de aquí, este introduction de aquí. ¿Vale? Lo que está haciendo Cypress es coger el class name, que es main ABC 123 espacio hidden-xyz987 y me está diciendo, oye, que no se llama de QA Hub y un guión, se llama main ABC 123 hidden xyz987. ¿Vale? Me voy a acordar del nombre este durante toda la semana. Y por último, veíamos un poquito también el tema de la normalización de los textos, ¿vale? Que esto simplemente para que veáis el ejemplo, se está cogiendo cada uno de los textos y estamos declarando una función de normalización que lo que hace es reemplazar los espacios en blanco y está convirtiendo las mayúsculas en minúsculas. Entonces, cuando viene a comparar el primero coge la primera cadena, la normaliza, ¿vale? Luego coge la segunda y la normaliza, ¿vale? Y luego compara la primera con la segunda, las que ha normalizado, y dice, vale, efectivamente coinciden, porque si tú a fu, la F mayúscula, espacio, bar, la B con mayúscula, lo normalizas, si le quitas el espacio en blanco y conviertes las mayúsculas en minúsculas, se te queda fu bar. Y si luego tú a la segunda cadena, que es esta de aquí, le quitas los espacios en blanco, las mayúsculas en minúsculas no las conviertes porque no hay ninguna, también se te queda en fubar. Entonces estoy comparando fubar todo en minúscula y todo junto con fubar todo en minúscula y todo junto. No tiene más. Esto simplemente es para que veáis una función de normalizar declarada en Cypress, ¿vale? Como una constante, que es como se declaran a veces funciones en JavaScript. Y el último ejemplo del shoot callback, pues no es básicamente más que lo que acabamos de ver, comprobando que la tartita, o sea, el regalo, ¿vale? Se espera hasta que se quita, ¿vale? Esto por desgracia no lo podemos ver porque fijaros, cuando yo le doy el clic en el test de Cypress, ya os habéis fijado ahí que
el regalo ya no existe, es el número, pero yo si vengo a la página de ejemplo, si yo refresco, fijaros cómo al principio, ahí está el regalo, ¿lo veis? Tarda 1 o 2 segundos en quitarse. Entonces es la gracia, ¿vale? Para los que ya ahora hayáis entendido todo cómo funciona el shoot callback, ya entendéis aquí perfectamente para qué sirve esto, ¿vale? Porque tú al principio, aquí en vez de un número random, lo que tienes es un emoji de un regalo. Entonces, esta función, la shoot callback, está esperando 4 segundos a que ese regalo se convierta en un número. Viene aquí a comprobar, al principio falla, porque saca el texto y el texto es un emoji, y la función falla. Lo único que eso nosotros no lo vemos a simple vista, porque esto lo que te imprime es el final de la función, ¿vale? Y entonces las primeras veces, cuando está el regalo todavía ahí hasta que se quita, está comprobando que ese regalo debe de ser mayor que 1 y menor que 10, ¿vale? Y como cuando pasa 1 o 2 segundos el regalo cambia a un número aleatorio, ¿vale? Ahí ya la función callback se vuelve otra vez a ejecutar y ahí ya sí coge el número aleatorio, lo mete dentro del spec y aquí fijaros que sí que pasa. Primero se comprueba que el 7 es mayor que 1, que es esta parte de aquí, y luego se comprueba que el 7 es menor de 10, que es esta otra parte de aquí. ¿Vale? Y bueno, con esto tenemos visto toda la parte de aserciones. Lo dejamos listo por hoy. La verdad que ha sido bastante tocho. Llevamos creo casi 2 horas de vídeo. Casi daba para dejarlo así, pero bueno, quiero ver también la parte de MISC. Así que vamos a ver si la vemos rapidito y bueno, básicamente lo vamos a mezclar todo en uno. ¿De acuerdo? Lo he estado pensando mejor y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque queda un buen bloque explicativo de lo que son las aserciones. He estado un minuto fuera de cámara y en verdad, para no mezclarlo, ¿vale? Porque una cosa son las aserciones y todas las dudas y cosas que surjan sobre aserciones las responderé en este vídeo. Lo vamos a dejar aquí, lo voy a cortar y ya en la siguiente lección no esperaba que quedase tan largo, la verdad. No vaya a ser que quede un vídeo de 4 horas, porque la parte de MIS, fijaros, el comando en, el comando exec, el comando focus, el comando screenshot, que es para sacar fotos, y el grab son también bastante tochos. Hay que explicarlo un poquito todo y verlo en detalle, ¿vale? Con ejemplos, así que vamos a dejarlo por aquí, con este pedazo de spoiler de la siguiente sesión. Seguramente me ponga a grabar ahora, así que tendremos pronto los 2 vídeos subidos por el canal. Y nada chicos, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Una ayudita, un like siempre viene bien. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, activad la campanita para no perderos ni un vídeo de esta serie de Cypress ni de las que están por llegar al canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.